Buenos días. En honor al tiempo, vamos a dar inicio a nuestra presentación sobre esta nueva agenda tributaria. Estuvimos varios años sin reforma por diversos motivos. Y hoy tenemos enfrente una reforma que aparentemente pudiera tener luz verde, y se ha denominado Impacto y oportunidades del proyecto de ley para la reconstrucción nacional. Ya hay 120 personas conectadas, y por lo tanto es momento para comentarles que abajo de la diapositiva dice, para preguntas, escribe hay un teléfono por WhatsApp. Por supuesto, audios no es lo ideal. Y también un correo electrónico que Francisca Álvarez, nuestra encargada de comunicaciones, va a estar recibiendo estas preguntas y luego nos va a remitir las preguntas para poder tratarlas en el espacio de las preguntas, las que consideremos más relevantes o que se puedan responder en función a la información que tenemos. Y por lo tanto, damos por iniciado este webinar o seminar en la web, en el cual podremos, ¿no es cierto?, discutir sobre los diversos temas que están hoy siendo materia de análisis para poder, como se ha denominado, reconstruir económicamente al país, ¿ya? En este contexto resulta relevante, en este, como les comentaba, proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, resulta relevante entender que existen medidas permanentes que se están planteando y otras medidas que son transitorias. Las medidas permanentes, fundamentalmente, las medidas permanentes, tienen que ver con esfuerzos económicos que realizará el Estado de Chile con el propósito de generar un mayor proceso de inversión, otorgar un mayor dinamismo a una economía que viene creciendo a tasas muy bajas. Y efectivamente, este es un proceso. No porque se anuncie la tasa hoy, efectivamente va a representar que este año 2026 tenga un impacto en el crecimiento en forma inmediata. Lo cierto es que efectivamente ya se han hecho nuevos anuncios donde se prevé una contracción en lo que se venía creciendo y probablemente estemos bajo el 2% este año 2026. Pero efectivamente estos son esfuerzos que tienden a, una vez que se aprueben, a expandir un poco la curva de crecimiento del país. Nótese que estas medidas permanentes, que tienen que ver fundamentalmente, como les decía, con un esfuerzo económico, y como medida económica se visualiza una reducción gradual del impuesto de primera categoría y reintegración económica. Presento el equipo. En esta parte va a estar nuestro socio legal y líder del área legal de CCL, CCL Auditores Consultores, firma número uno a nivel nacional, de origen local, importante decirlo. Las otras son de origen extranjero, y decir foráneo, se me cruzó la letra, extranjero, y por lo tanto nos sentimos muy orgullosos de ser la número uno de origen local, probablemente la sexta o séptima a nivel nacional. Es súper importante para nosotros decirlo, con presencia en distintas regiones del país, en distintas ciudades. Estamos en el norte, estamos en el sur, estamos en la zona centro, y por lo tanto recalcar eso. Jaime Prey, socio del área legal, nos acompañará en modificaciones relativas a la renta,
Javiera Campos, directora del área de tributación internacional, nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria y repatriación fundamentalmente, además de otros elementos. Y nuestro director en temas sucesorios, Family Office, don Agustín Bersovich, nos va a acompañar en la rebaja en cuanto a ley de donaciones, ¿no es cierto? Entre otras materias que ya iremos tratando. Esa es la presentación del equipo. Esa es la presentación del equipo. Mi nombre es Javier Jaque, si alguien no me conoce, aunque veo a varios conocidos en el listado de participantes. Así que aprovecho mandarle un abrazo a todos los amigos de CCL. Ya, entonces, efectivamente, dentro de este contexto de medidas permanentes, lo primero que debe venir a nuestra mente en un contexto, en una visión general, es lo que estoy viendo, es cómo la curva de Laffer se ha hecho presente en el proceso económico, donde efectivamente yo recuerdo, yo era profesor y director del área de impuestos de la Universidad de Chile por esos años. El ministro Arenas nos decía que efectivamente esto no tenía, que Chile todavía podía aumentar mucho más los impuestos y que la economía no se contraería cuando crecíamos a tasas del 5 o 6%, que efectivamente faltaba mucho para que se viera afectada esta línea de crecimiento. Y efectivamente la curva de Laffer menciona que en algún punto, el alza de los impuestos afecta el desarrollo económico. Pues bien, lo afectó, todos fuimos parte de lo que se decía en ese gobierno, probablemente no fue del todo acertado, uno lo dice ex post, es más fácil, estoy siendo un comentarista después que han pasado todas las cosas, reconozco que es fácil decirlo hoy, y es fácil decirlo hoy porque el propio presidente Boric convocó a la comisión Marfan, comisión donde se reunieron distintos economistas de distintos sectores políticos, de centro izquierda, centro derecha, estuvo el señor Briones, la señora Repeto, entre otros, el mismo señor Marfán, y en este contexto una de las conclusiones que se tenía a la vista decía relación con que los incrementos de impuestos permanentes que se habían vivido en el gobierno del expresidente Piñera y de la expresidenta Bachelet, y sobre todo en este último, incluso con hacer el sistema, eh, con convertir nuestro sistema de imputación total en un sistema de imputación parcial o semi-integrado, habían hecho que Chile perdiera 8% del PIB en cuanto al crecimiento, que son cifras realmente preocupantes. Ese fue el motivo porque el expresidente Boric, en sus últimos proyectos de ley de reforma tributaria, con el ministro, eh, tuvo una laguna mental, ayúdame Jaime, con el ministro de Hacienda del gobierno pasado, Marcel, efectivamente, perdón, con el ministro Marcel. Marcel, profesor de la Universidad de Chile también por varios años. Entonces, efectivamente, se da cuenta de que esto ha afectado a la economía y por lo tanto se presenta una rebaja en el impuesto de primera categoría que incluso podía llegar al 24%, incluso con un 1% de descuento por dinero destinado a la inversión y al desarrollo. Entonces resulta hoy, y nos ha tocado participar en prensa a través de algún escrito o algunas cuñas, donde efectivamente resulta eh, llamativo que hoy personas del sector, digamos, político de oposición se opongan a una rebaja del impuesto de primera categoría que afectaría supuestamente al 1% más rico del país, por cuanto era lo que se proponía, era lo que se propuso en el gobierno pasado. Y efectivamente, como contenía otras normas, se rechazó la idea de legislar, pero en la esencia el impuesto de primera categoría, por cierto, que consideraba una rebaja, y eso es sumamente importante, que efectivamente los beneficios en una ley de donaciones
con rebaja en la ley de donaciones que ya verá nuestro director en temas sucesorios, el señor Agustín Bersovich, efectivamente tendrían beneficios por sobreutilidades futuras, pero si esto ya se hizo en el gobierno de la expresidenta Bachelet con un impuesto sustitutivo, que podía ser incluso un promedio de las tasas de los globales complementarios, pudiendo llegar incluso a tasas del 3, del 2%, cuando efectivamente el promedio de los grupos familiares así lo daba, y una repatriación de rentas que verá Javiera Campos, que dice relación, y esta es novedosa, ¿no es cierto?, porque trae con una repatriación efectiva o una repatriación nominal, como la de Bachelet. No les cuento más porque lo va a ver Javiera. Entonces, efectivamente, dentro de este contexto, resulta llamativo el nivel de crítica, a pesar de que se empieza a visualizar ciertos acuerdos en estas materias que hacen prever que esto sea aceptado, ¿ya? Entonces, efectivamente, uno de los elementos importantes para nosotros como asesores o para los clientes invitados, porque sabemos que están presentes asesores, dentro de los cuales nos gusta marcar como CCL una suerte de liderazgo en la materia o una fuente de opinión relevante dentro del mundo de la asesoría. Eh, Efectivamente, creemos que resulta relevante participar de la discusión y decir, es probable que esto se apruebe, por lo tanto, clientes, a prepararse con respecto a la invariabilidad tributaria, con respecto a los beneficios a la ley de donaciones, con respecto a un impuesto sustitutivo, que es lo que voy a desarrollar en unos segundos. Entonces, efectivamente, todas estas medidas permanentes, porque hay dos grandes corrientes dentro de una perspectiva tributaria. Aquella que piensa que mientras yo más grave, más en la recaudación fiscal, mientras más logre subir los impuestos, más recaudo, lo que efectivamente se ve en una medida extrema, si aumentara los impuestos al 100%, la recaudación sería cero. Por lo tanto, sí existe un punto donde se afecta la economía y subir los impuestos disminuye la recaudación, lo que es bastante lógico. Y por otro lado, un modelo donde piensa que mientras menores sean los impuestos, mayor es la actividad económica y efectivamente se piensa que en la medida que se bajen los impuestos se recauda más. Y ahí es donde tenemos el famoso, ya reconocido y ultra usado caso irlandés, donde efectivamente, bueno, a propósito, nos vamos por Praxis a un evento futuro en Dublín. Pero efectivamente, donde este famoso caso irlandés representa un ejemplo de cómo dentro del mundo de Europa, aun cuando pertenezca a United Kingdom, aunque Irlanda ya no, pero dentro de la Comunidad Europea, dentro de la isla, dentro del mundo europeo, un país subdesarrollado, bajando la tasa al 12,5%, logra desarrollarse y de esa forma logra atraer inversiones. Dentro de esa perspectiva resulta relevante, ¿no es cierto?, encontrar el por qué el otro sector político promueve, quizás buscando un mismo fin, uno de buena fe, piensa en un mismo fin, donde bajar los impuestos significa mejorar la economía y que esto ayuda a las personas más vulnerables. Se dice, este proyecto ayuda al 1% menos vulnerable o más rico del país, y lo cierto es que ese grupo probablemente no se va a afectar con ninguna reforma, con ninguna situación del país, va a seguir siendo bastante acomodado siempre, y si es que no, se van a ir del país. Por lo tanto, no veo en lo personal, es un juicio personal, que se pretenda ayudar a este 1%, por el contrario, se pretende ayudar a la gran masa a través del crecimiento. Entonces, estas medidas permanentes que representan un esfuerzo económico del Estado, bajando la tributación a nivel del impuesto de primera categoría, que ya está por sobre el promedio de la OCDE, con ciertos ajustes como la cotización previsional, que en la mayoría de los países forma parte de la carga impositiva,
Chile, incorporando la modificación previsional, efectivamente ya está sobre el nivel de la OCDE, siendo un país dentro de la OCDE de los más pequeños que aún no alcanza el desarrollo. Por lo tanto, resulta paradójico que tengamos una tasa de impuesto por sobre el promedio de la OCDE, que son datos que son importantes porque hemos escuchado en forma recurrente que esto ha tenido, hemos tenido en forma constante, permanente, una tasa por debajo del promedio de la OCDE y que hay mucho espacio para aumentar. Señores, eso ya no es cierto. Efectivamente, Chile se encuentra por sobre la OCDE. Bueno, y hay un concepto que es muy simple, que es a reconocimiento, como es que en la medida que efectivamente se ha A confesión de aceptado, parte, a relevo de confesión de prueba. parte, perdona, estoy hoy día en la mañana estoy un poquito mareado, a confesión de parte, relevo de prueba, si es que efectivamente el gobierno pasado bajaba los impuestos al 24, ¿qué tengo que probar que esto ya, ¿no es cierto?, es beneficioso a nivel del país? Veo que se suma ahí Juan Urrea, alumno de pregrado a la Universidad de Chile como el año 2005. Mientras tanto voy viendo los que se van sumando, ya vamos sobre 150 personas que se han conectado, lo que agradecemos la alta convocatoria que hemos tenido. Como CCL nos sentimos contentos y orgullosos que ustedes se puedan sumar a escuchar nuestras impresiones. Javier, estás muteado. Te muteaste, te muteaste. Me mutearon, ahí sí, porque no sé cómo me muteé. Pero bueno, dentro de este contexto, yo les decía que efectivamente las medidas permanentes representan un esfuerzo económico, mientras que las medidas transitorias representan una suerte de efecto paliativo a la menor recaudación. Claro que voy a disminuir la recaudación a través de una baja en el impuesto de primera categoría. Claro que voy a disminuir la recaudación a través de una eliminación del impuesto único del 10%. Efectivamente, quizás disminuya la recaudación a través de la invariabilidad tributaria, si es que esto cambia en el futuro, pero aún así es muy necesario. Claro que voy a disminuir la recaudación aparentemente en 180 millones de dólares por eximir a las contribuciones a las personas sobre 65 años en su primera vivienda. No obstante, mientras la economía crece dentro de esta gradualidad, estoy con efecto paliativo, recaudando a través de la incorporación de un impuesto sustitutivo, a través de una repatriación de bienes, en términos simples, para que lo profundice Javiera, a través de una rebaja transitoria en el impuesto a las donaciones, que ahí lo verán con Agustín como una muy fuerte, un pilar fuerte para profundizar en los grupos empresariales, en los family office, un proceso de donación o de herencia anticipada. Entre otras materias, una exención transitoria del IVA va a representar una venta inmediata en un sector que ya se contrajo, ya solo con el anuncio en la venta de vivienda, con la explosión de viviendas que se prevé exista, y de esa forma ya se han, y ya hay cifras sobre esto, que efectivamente ya se ha activado este proceso de nuevos permisos de edificación. Ya se han presentado, leía en prensa, estos nuevos permisos. Entonces, efectivamente, como punto a desarrollar por mí, además de dar esta visión general, para que luego, a través de Jaime, Javier, Agustín, en ese orden, podamos efectivamente profundizar en la materia a tratar. Uno de los elementos que resulta interesante es un impuesto sustitutivo. Probablemente el que mejor aportó y se desarrolló por cómo se constituyó fue el de Michelle Bachelet, donde hubo a través de la ley 20.780 y luego a través de la ley 20.899 del año 2016, un sistema de impuestos sustitutivo que efectivamente era beneficioso por cuanto permitía, con términos muchísimo más flexibles, acogerse a un impuesto sustitutivo por las utilidades del FUT con una tasa promedio ponderada y luego una tasa
si no me equivoco, después de tanto cambio, el 32%. Luego, en los gobiernos siguientes, efectivamente las reglas no fueron del todo claras. Y quizás la tasa no fue del todo, la mecánica de la construcción no fue del todo interesante, pero no hubo mucha recaudación a través del impuesto sustitutivo. Ahora se propone algo distinto. Se propone primero que existe un impuesto sustitutivo para los retiros en exceso. Eso ya ha existido. Ojo, en el traspaso del año 2016 al 2017 se perdieron muchos retiros en exceso. Aquí, ¿dónde voy con esto? Los retiros en exceso van informados en el formulario 22 y en el trasvasije, utilizando palabras, ¿no es cierto?, que no son muy académicas, pero sí que pueden ser entendidas en un contexto general, y en el trasvasije del sistema antiguo al sistema nuevo, efectivamente no se traspasaban. Así como se traspasaba el STUT, los créditos del TEF o las utilidades sin crédito, con crédito, el REX negativo, frente a la duda, en muchos casos no se traspasó los retiros en exceso. Pero no es más que acudir al Servicio de Impuesto Interno para que tome los formularios 22 del año 2015-16, se rescaten los retiros en exceso producto de esto mismo en un proceso de mayor fiscalización. Con el nuevo director del Servicio de Impuesto Interno, que lo conoce bastante bien dentro de todas sus líneas, golpee la puerta a esta empresa y le diga: usted, señor, tenía retiro en exceso en el año 2015, 2016, ¿por qué no los tiene registrados hoy en día en su formulario? Y en ese contexto, por cierto, surge, y es interesante dentro de cada empresa que se olvidó, déjenme ponerlo así, se olvidó de traspasar estos retiros en exceso, surge la opción de, a través de un impuesto sustitutivo de tasa 10%, de poder acogerse a este beneficio de que los retiros en exceso tributen con tasa 10%. Ahora, en todos estos ejemplos de imputación del impuesto de afectación con impuesto sustitutivo está la hipótesis de pérdida del crédito. Se pierde el crédito que está acumulado en el registro de renta empresarial cuando existe la imputación. Bueno, pues bien, va a depender, por cierto, en el análisis del asesor, en el análisis de la empresa, cuán relevante puedan ser los créditos para poder acogerse o no. Si usted me dice que está recibiendo por algún motivo utilidades sin crédito o con un crédito bajo, resulta extraordinario acogerse al impuesto sustitutivo por esos retiros en exceso, por cuanto la tasa máxima a pagar, la tasa efectiva, y es importante tener presente tasa efectiva, tasa nominal, la tasa efectiva va a ser de un 10% y resulta bastante bueno. Lo mismo ocurre con el impuesto sustitutivo opcional para el FUR. Acuérdense, el FUR son las reinversiones que se tuvieron en la empresa para sociedad de responsabilidad limitada, año 2015, año 2016, pero por otro lado para las sociedades anónimas desde el año 98 para la sociedad anónima abierta, 2001 para la sociedad anónima cerrada. Ese FUR, que es nominativo, efectivamente también podría afectarse con este impuesto sustitutivo, tasa 10%. Ahí me guardo, digamos, en un segundo para plantear un problema, porque también existe un impuesto sustitutivo opcional para el STUT. Sabemos que el STUT, conversábamos con el equipo acá de la presentación de este webinar, que efectivamente el STUT no es un registro propiamente tal. El STUT es un auxiliar en el registro SAC para poder calcular la TEF, que resulta un trabalengua si hay algún cliente que esto efectivamente no lo entienda del todo. Efectivamente, son mecánicas y siglas que están dentro del registro de rentas empresariales para efectivamente la acumulación de los créditos, pero el STUT como tal, que es el saldo de utilidades tributarias, efectivamente no representa un registro propiamente tal, sino es un auxiliar para el cálculo del promedio de los créditos, que es la tasa efectiva para los impuestos finales TEF. En ese contexto, efectivamente, establecer un impuesto sustitutivo sobre un auxiliar tiene que ver fundamentalmente con un principio filosófico de afectar las utilidades del FUT antiguo. Por supuesto que tiene un if, efectivamente una condición donde el RAI sea mayor.
Por lo tanto, va a ser el STUT, pero con tope del RAI, por cierto. Ahora, en cualquier caso, existe la extinción del crédito de impuesto de primera categoría y lo que se acoja a este impuesto sustitutivo, ese REX, tendrá el privilegio de poder ser retirado en cualquier momento como los otros rentas que se afectaron con impuestos sustitutivos, eso con efectos tributarios. La preocupación está en el FUR, porque efectivamente lo que se ve, de lo que se ve, lo que está escrito en el proyecto, no hay una profundización mayor, no existe la letra chica para que uno pueda analizar y desmenuzar. Habrán muchos elementos a tratar en el futuro efectivamente sobre esto y en cuanto al FUR, es importante que el FUR es nominativo y por lo tanto cuando alguien se acoja, lo lógico es que se acoja por esa persona en particular, pero eso naturalmente tiene un esfuerzo económico de la empresa solo para con uno de los socios y eso tendrá que ser resuelto a través de la mecánica, ¿no es cierto?, individual de cada empresa a través de un acuerdo, un pacto de socios, de accionistas, donde si voy a pagar un 10% para satisfacer la tributación de uno de ellos, deberá existir una compensación económica para el otro. Nada de eso está tratado, todo eso probablemente tendrá que ser propuesto por asesores, incluso dentro de la empresa, pero terminando mi presentación, es un muy buen beneficio. Yo creo que hoy resulta algo interesante para poder tener una tributación. ¿Por qué lo pienso? Porque se están agotando los recursos por impuestos futuros. Por lo tanto, no hace más que prever que en el futuro los impuestos finales, global o adicional incluso, puedan subir. Eh, y eso efectivamente, acogerse a uno de estos beneficios tributando para unas rentas que tienen crédito o crédito muy bajo, con una tasa del 10%, resulta algo realmente beneficioso. Entonces, sobre todo cuando hay descuadraturas en las empresas, resulta más provechoso aún. Yo le doy la gracia, después de esta introducción, dejo a mi socio Jaime Preix para que pueda seguir profundizando en los otros beneficios o modificaciones permanentes o transitorias que trae la norma. Como les decía, mientras Jaime proyecta, las preguntas pueden ser enviadas, por cierto, al teléfono que está en la diapositiva, abajo, o al correo electrónico, y nuestra encargada de comunicaciones, Francisca Álvarez, que ahí está presente también dentro del panel, nos enviará para que podamos luego resolver. Estimado Jaime, lo escuchamos atentamente. Gracias, Javier. Bueno, nada más que, bueno, tal como dijo Javier, estamos muy alegres, digamos, por la convocatoria. Así que agradecer a todos los que están presentes, clientes, otras personas que quizás nos conozcan, no por ser clientes, sino por otros motivos, y aquellos que nos vengan conociendo, bueno, como les digo, estamos muy contentos. Y agregando un poquito más a lo que dice Javier, ¿no?, al respecto de este tema de los impuestos sustitutivos, yo creo que el llamado finalmente es a prepararse. Yo concuerdo con Javier que este es un proyecto que, al menos, yo creo que es probable, digamos, que salga positivo, y desde esa perspectiva el llamado finalmente es a prepararse, ¿ya? A ver, yo los temas que voy a tratar principalmente son las modificaciones permanentes, digamos, al impuesto de la renta, el tema de la exención de IVA que se está proponiendo para la venta, digamos, de viviendas, ¿cierto? También el tema de la exención de contribuciones a la primera vivienda para personas, digamos, de mayores de 65 años, ¿cierto? Y finalmente el crédito también al empleo, como se le ha denominado, que es una medida también bastante interesante, ¿cierto?, para formalizar y para generar mayor empleo en nuestro país, ¿ya? Respecto al impuesto a la renta, los temas principales que vamos a tocar es la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría, un poco cuál va a ser su gradualidad, cómo va a operar, porque no solamente vamos a tener una reducción de tasas, sino que una cosa bien interesante es que vamos a tener también una integración total del impuesto de primera categoría con los impuestos finales. Recordemos que hoy día tenemos, ¿cierto?, dos regímenes tributarios. Un régimen general de tributación, donde el impuesto de primera categoría general del 27% opera solamente como un 65% de crédito contra los impuestos finales. Por impuesto final, impuesto global complementario, personas residentes domiciliadas en Chile o
impuesto adicional para las personas no residentes domiciliadas en Chile. Y un poco la idea es volver a nuestro sistema antiguo, donde el impuesto de primera categoría opera finalmente como un 100% de crédito en contra de los impuestos finales. Eh, Algo que en definitiva tiene finalmente por incentivo el que las empresas vuelvan nuevamente, ¿cierto? A invertir, ¿cierto? A destinar, digamos, los fondos a la inversión en las mismas empresas, con eso nuevamente generar más empleo, ¿ya? Y finalmente, uno de los temas que también vamos a conversar someramente es el tema de la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, ¿cierto? Desde septiembre del año 2022 se estableció un impuesto único del 10% sobre las ganancias de capital en ventas de acciones que cotizan en bolsa, de cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, cuando antes de eso, ¿cierto?, eso era un ingreso no renta. En otras palabras, no se tributaba por ese mayor valor, lo que tenía por objeto justamente incentivar, ¿cómo se llama?, el mercado de capital, ¿ya? Ese impuesto único obviamente tuvo un impacto relevante, eh, tuvo un impacto relevante, ¿cierto?, en el mercado de capitales y por tanto la idea es volver un poquito hacia atrás, ¿ya? Dicho eso, el primer tema, ¿cierto?, que estamos hablando de la reducción del impuesto de primera categoría, probablemente uno de los elementos más relevantes, ¿cierto?, de las modificaciones que se está haciendo al impuesto a la renta y dentro de las promesas, ¿cierto?, del actual gobierno, llevando, tal como decía Javier, la tasa a probablemente la media de los impuestos corporativos que tenemos en la OCDE, ¿ya? Lo que hace, al menos por el nivel de desarrollo de nuestro país, bastante sentido. Entonces, ¿cómo va a operar esto? Bueno, este año, el año comercial 2026, año tributario 2027, ¿cierto? La tasa se va a mantener en un 27%, ¿ya? Y esto tenemos que ir viendo que adicionalmente va a estar relacionado, ¿cierto?, con la eliminación de la obligación de restitución que se genera al momento de los retiros. O sea, por un lado, se va a reducir la tasa del impuesto de primera categoría y por otro lado, también se va a ir reduciendo la obligación de restitución que se genera al momento de la distribución de los retiros o dividendos de las empresas, ¿ya? Y con eso justamente disminuyendo el nivel impositivo, digamos, por la renta corporativa. Entonces, el año comercial 2026 vamos a tener una tasa del 27%, el año comercial 2027, o sea, a partir del 1 de enero del próximo año, la tasa corporativa va a ser de un 25,5%, a partir del 1 de enero del 2028, 24%, y finalmente a partir del 1 de enero del año 2029, una tasa de un 23%, ¿ya? Lo que se pretende con esto es adicionalmente eliminar la lógica de las tasas, en principio, eliminar la lógica de las tasas diferenciadas entre el régimen ProPyme, donde tenemos hoy día también, ¿cierto?, un régimen 100% integrado, el impuesto de primera categoría opera un 100% como crédito en contra de los impuestos finales, y la tasa que corresponde al régimen general de tributación. Sin embargo, el mismo proyecto también señala, ¿cierto?, que se va a mantener de todas maneras una tasa transitoria, la tasa transitoria actual, a las empresas sujetas al régimen ProPyme, del 12,5% hasta el año comercial 2028, y después de eso, supuestamente, en base al proyecto, como está hoy, ¿cierto?, aumentaría un 23%. Sin embargo, lo que ya hemos visto, ¿cierto?, en las noticias es que ya ha habido un acuerdo, ¿cierto?, con el mundo ProPyme, donde la idea sería que esta tasa del 12,5% se mantenga en forma permanente. Por tanto, vamos a mantener una diferencia de tasas entre el régimen general y el régimen ProPyme, justamente con el incentivo de apoyar a las empresas, a las pymes, ¿ya? Lo que también sería algo bastante positivo. Por tanto, en resumen, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener régimen general, ¿cierto?, ya a partir del 1 de enero del 2029, ¿cierto?, con una tasa del 23%, y eventualmente, vamos a ver, hay que esperar obviamente la indicación que ingrese, digamos, al proyecto, eventualmente una tasa del 12,5%, ¿cierto?, para las empresas sujetas al régimen ProPyme. Como les decía, paralelamente a esta reducción de tasa, lo que va a ocurrir es que el impuesto de primera categoría, esto ya a nivel de empresas que están sujetas al régimen general, ¿cierto?, que hoy día tienen tasa del 27% y que paulatinamente van a llegar al 23%, ¿cierto?,
el impuesto de primera categoría va a poder ser utilizado en un 100% como crédito en contra del impuesto global complementario o el impuesto adicional. ¿Ya? Eso también es el otro lado, digamos, de la reforma con el objeto de lograr finalmente una integración total entre los impuestos que paga la empresa, que en definitiva terminarán siendo 100% un adelanto de los impuestos finales que corresponden a las personas naturales residentes domiciliadas en Chile y a las personas jurídicas o naturales no residentes domiciliadas en Chile. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ha operado el sistema hoy día? En la práctica, ¿cierto? Hoy cuando una persona, por ejemplo, con residencia domicilio en Chile, hace un retiro o una instrucción de un dividendo desde una empresa sujeta al régimen general con tasa del 27%, lo que se genera es una obligación de restitución, justamente porque el impuesto de primera categoría hoy no opera en un 100% como crédito en contra de los impuestos finales y opera solamente un 65% de ese impuesto de primera categoría como un crédito en contra de los impuestos finales. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Dice, perdón, la legislación actual te dice, bueno, un 35% de ese impuesto de primera categoría que te quieres dar como crédito, me lo tienes que devolver. Vas a hacer un impuesto, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que te dice el proyecto? El proyecto te dice, bueno, lo que vamos a hacer es que esta obligación de restitución también se va a ir disminuyendo paulatinamente. O sea, mientras vamos disminuyendo la tasa de impuesto de primera categoría, vamos también disminuyendo la obligación de restitución. Y por tanto, el año comercial 2026, este año mantenemos lo mismo que tenemos hoy día, o sea, en otras palabras, se mantiene un régimen semi-integrado, ¿cierto? Con tasa del 27% y obligación de restitución del 35%, pero a partir del 1 de enero del próximo año, esa obligación de restitución va a disminuir a un 30%, después del 1 de enero del 2028 a un 20% y finalmente el 1 de enero del 2029 no va a haber obligación de restitución y la lógica ahí es que el sistema será 100% integrado. El impuesto de primera categoría ya con tasa del 23% va a poder ser utilizado en un 100% como crédito en contra de los impuestos finales. ¿Ya? Acá, claro, surge la duda, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer la imputación? Recordemos que cuando uno hace un retiro, ¿cierto? O hace una instrucción de un dividendo desde la sociedad, lo que tiene que decir es, bueno, ¿cuál es el crédito por impuesto de primera categoría que yo voy a asignar, que yo le voy a otorgar a ese dividendo, a ese retiro, para imputarlo en contra de mi impuesto global complementario? Y el proyecto también trata eso y dice, bueno, los créditos asociados a las distribuciones se van a imputar en orden cronológico. ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, se va a tener que imputar el remanente acumulado al cierre del año 2026, siguiendo el mismo orden de imputación que tenemos hoy día, que es, primero vamos a los créditos que se generan a partir del 1 de enero del 2017 en adelante, ¿cierto? Con obligación de restitución, sin obligación de restitución, con obligación de restitución, después a los que han acumulado el 31 de diciembre del 2016, y después de eso, lo que va a ocurrir es que se va a imputar los créditos que se generen a partir del 1 de enero del 2027 y después a partir del 1 de enero del 2028. ¿Ya? Por tanto, el proyecto también regula, ¿cierto?, el sistema de imputación de créditos. Por tanto, es verdad de que el sistema, ¿cierto?, va a operar por lo pronto en unos años más, ¿cierto?, con un sistema 100% integrado, pero recordemos que esto no elimina todo, sino que lo que hace es genera un sistema de imputación que va a implicar que la obligación de restitución, mientras no se hagan retiros, ¿cierto?, se va a mantener en las empresas. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, en lo que es todo lo que es la disminución de la tasa de impuesto de primera categoría y la integración paulatina, digamos, entre el impuesto de primera categoría y los impuestos finales. ¿Ya? El otro tema muy relevante, ¿cierto?, es volver a lo que teníamos hasta el 22 de septiembre del año 2022, ¿cierto? Hasta esa época, las ganancias de capital por la venta de acciones, de cuotas de fondos de inversión o de fondos mutuos, ¿cierto? En la medida que se cumplieran algunos requisitos, no tributaba con ningún impuesto. Eso obviamente era un incentivo a invertir en el mercado de capital, ¿cierto? Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que con el ánimo de hacer una mayor recaudación, se estableció un impuesto en carácter de único, ¿ya? Del 10%.
Eso obviamente genera un impacto económico y por tanto el gobierno hoy lo que dice en el proyecto es, bueno, vamos a derechamente eliminar ese impuesto único del 10% y obviamente se eliminan con eso todas las normas asociadas a lo que implicaba ese impuesto único, ¿cierto? A la utilización, digamos, de pérdidas y otras normas similares. Entonces, volvemos al régimen anterior. En definitiva, las ganancias de capital pasan a estar expresamente calificadas como ingresos no renta. O sea, nuevamente un incentivo a invertir en el mercado de capital chileno, ¿cierto? Y mejorar, ¿cierto? El retorno del portfolio, digamos, de inversiones en Chile, ¿ya? ¿Y esto desde cuándo operaría? Desde el 1 de enero del año 2027, o sea, a partir del próximo año. En lo personal, me parece una muy buena noticia si es que esto efectivamente se termina aprobando, ¿ya? Eh, esto es un tema, digamos, bastante general. Y ahora voy a pasar a otro tema que es el impuesto asociado al IVA, ¿cierto? Que es esta exención temporal de IVA a viviendas nuevas. Y acá algo que quiero adelantar al tiro porque hablábamos con algunos clientes cuando se estaba hablando, ¿cierto? Especialmente cuando se anunció el tema de la exención temporal de IVA a las viviendas nuevas, que esto obviamente generó un impacto importante, ¿cierto?, en el mercado inmobiliario. Porque muchos que pretendían comprar dijeron, no, voy a esperar obviamente hasta que el proyecto, digamos, sea aprobado, hasta que sea ley, y eso obviamente generó una contracción importante, pero claro, quizás el mensaje hubiese sido mejor si se hubiese dicho adicionalmente que las ventas que se realicen desde el ingreso del mensaje presidencial también van a poder sujetarse a esta exención. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría en el evento que el proyecto termine siendo ley? Que todas esas ventas que se han realizado desde el ingreso del mensaje presidencial, también en rigor quedarían exentas y por tanto el IVA pagado va a poder ser solicitado en devolución. Esto para la gente que está en el mundo inmobiliario creo que es bastante relevante para que lo comenten, ¿cierto? Y con esto, digamos, no se genere esa contracción que se está viendo, ¿cierto? A la espera de que la exención, digamos, opere plenamente, ¿ya? A este respecto, un poco los requisitos, bueno, la duración de este beneficio es una medida temporal, ¿cierto? Va a ser solamente un año y va a operar para todas las compraventas que se realicen dentro del año, ¿cierto?, de vigencia o incluso después, si es que derivan de contratos de promesa que hubiesen sido suscritos por escritura pública o protocolizados, ¿ya? Y a esto tenemos que agregar, ¿cierto?, que también se sujetarán las ventas que se han realizado, ¿cierto?, desde el ingreso del mensaje presidencial, que habiendo pagado IVA, van a poder solicitar, ¿cierto?, devolución del IVA pagado, ¿ya? Entonces, el beneficio finalmente termina siendo más de un año, ¿ya? Esa es la realidad. Una de las preocupaciones importantes que había esto, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre con el derecho a crédito fiscal, ¿cierto?, que tiene el vendedor de la vivienda? Y ahí el proyecto lo que te dice es no se va a afectar. O sea, en otras palabras, sin perjuicio que este crédito fiscal va a estar asociado a una venta exenta de IVA, la ley te dice, o el proyecto hoy día te dice, ¿cierto? No te preocupes, vas a poder utilizar ese crédito para rebajarlo de otras operaciones que sí puedan ser grabadas con IVA, ¿cierto? Incluso de servicios, no solamente de ventas, o puedes también utilizarlo como un mayor costo al momento de la venta del inmueble o incluso en el evento que no lo hubieses realizado, en el ejercicio siguiente lo puedes utilizar ese crédito IVA como gasto, ¿ya? Por tanto, la idea es en ningún escenario perder el crédito IVA. Y adicionalmente les adelanto el tiro, ¿cierto? Que las ventas que se sujeten a, porque también tiene que ver con el crédito IVA, ¿cierto? Las ventas que en definitiva queden exentas no se van a considerar para efectos del cálculo de la proporcionalidad del crédito IVA. Por tanto, no se va a perder crédito IVA por cálculo de proporcionalidad porque estas ventas en definitiva para estos efectos no se van a considerar. Por tanto, se protege completamente el derecho a crédito fiscal IVA asociado a las ventas de estas viviendas, ¿cierto?, que queden exentas de IVA, ¿ya? Importante también mencionar que la venta no solamente es de la vivienda encima, sino que incluye también estacionamientos y bodegas en la medida que se vendan en el mismo acto y amparados en una misma recepción municipal otorgada antes de la publicación de la ley. Por eso, también para la gente que está en el rubro inmobiliario, importante, ¿cierto?, lograr las recepciones municipales
cuanto antes, porque esas van a ser las viviendas que efectivamente, las que cuenten en definitiva con una recepción municipal hacia lo total, dice el proyecto, ¿cierto? Las que van a efectivamente poder sujetarse a esta exención, ¿ya? ¿Qué pasa con...? Ocurre mucho, ¿cierto? También de que dentro del mundo inmobiliario, ¿cierto? Las constructoras le venden primero las inmobiliarias después venden. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las ventas a relacionados? Esas no van a ser consideradas primeras enajenaciones. Ahí no vamos a tener un problema, por tanto, eso no es un inconveniente que dentro de un mismo grupo empresarial, constructor inmobiliario, se puedan hacer estas ventas a relacionados porque no va a ser considerada una primera enajenación, ¿ya? Y, como ya les adelantaba, esto verá incluso para compraventas que ya se ejecutaron, ¿ya? O sea, las palabras aquellas que se están realizando desde el ingreso del mensaje presidencial. En ese caso también se va a poder pedir devolución del IVA dentro del plazo de 3 años, dice la norma, y siempre que el vendedor acredite el haber restituido el IVA al consumidor final, ¿ya? Por tanto, al parecer, al menos lo que se ve es que el beneficio está adecuadamente estructurado. Y otro también importante tener presente es que lo que finalmente genera la posibilidad de tener beneficio es la venta, la compra-venta, no la inscripción del inmueble, ¿ya? Eso creo que también es algo que a veces surgen ciertas dudas, pero acá lo importante es que la compra-venta sea suscrita dentro del año o que sea una compraventa incluso después, en la medida que esté asociada a un contrato de promesa, que haya sido suscrito por escritura pública o protocolizado dentro del año de vigencia de la exención, ¿ya? Me voy a pasar inmediatamente, digamos, a la siguiente medida, que ahora es más bien permanente, que es justamente la rebaja de impuesto territorial en casos particulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque es para efectivamente la vivienda principal de personas naturales, ¿cierto? Pero que se ocupe preferentemente para habitación y siempre que esa vivienda principal coincida con el domicilio registrado para efectos electorales. Entonces, acá también empezar a prepararse. Bueno, si tengo más de una vivienda y tengo mi vivienda principal en donde resido habitualmente en un lado, pero mi registro para efectos electorales está en otro, ¿cierto? Bueno, tratar de hacer coincidir las cosas justamente para que, y esto para personas de 65 o más años, ¿cierto? Vean de que estén adecuadamente asociadas las cosas si tienen más de una vivienda, con objeto de poder sujetarse a este beneficio que supone una rebaja del 100% del impuesto territorial de las contribuciones que se pagarán por ese inmueble que constituye la vivienda principal. Va a operar solamente para una vivienda, por tanto, lo que se solicita dentro del mismo proyecto y se mandata, digamos, al Servicio de Impuestos Internos es a generar una regulación para que los contribuyentes dentro del mismo portal del Servicio de Impuestos Internos puedan informar, ¿cierto?, cuál es esta vivienda principal. Se pone también supuestos de copropiedad. ¿Qué pasa si es que somos más de, y esto, por ejemplo, normalmente entre cónyuges ocurre, ¿cierto? Marido y mujer, ambos son copropietarios del inmueble, ¿cierto? Es un caso y la pregunta es qué pasa en ese caso. Bueno, lo importante para poder sujetarse al beneficio es que al menos una de las personas resida efectivamente en el inmueble y que sea propietario del 50% al menos de la propiedad, de un 25% si es una persona que adquirió el inmueble por sucesión, ¿ya? Por herencia. Puede ocurrir adicionalmente que el inmueble no sea solamente utilizado, ¿cierto?, como una residencia habitual, sino que adicionalmente para efectos comerciales. Perfectamente podría ocurrir. Ahí lo importante para poder sujetarse al beneficio es que al menos el 50% de lo construido en el inmueble sea efectivamente destinado para fines habitacionales. Todo lo cual tiene que ser acreditado obviamente por el contribuyente y en el mismo proyecto se establece, digamos, de que el servicio tendrá amplias facultades de fiscalización para evaluar que estos requisitos se están cumpliendo, ¿ya? La norma también se puso ante eventos de personas que quisieran trasladar inmuebles desde personas relacionadas a personas mayores de edad, con el objeto de poder sujetarse, digamos, a esta exención. Y dice, mira, esto no va a aplicar para inmuebles que sean adquiridos por personas relacionadas con una norma de relación que el mismo proyecto de ley establece, acotada principalmente a relaciones familiares o sociedades sobre las cuales se tiene más de un 10% de participación. O sea, si yo tengo una sociedad de la cual soy dueño más de un 10% y me vende, ¿cierto?, un inmueble, dentro de 3 años anteriores a la presentación de la declaración jurada, mediante la cual yo diré que ese inmueble es mi residencia habitual, entonces ese inmueble no va a poder quedar sujeto a esta exención de contribuciones. Eh, en principio, ¿por qué? Porque la norma te dice, salvo que puedas acreditar de que las razones por las cuales tú adquiriste dentro de ese periodo
obedecen a razones que no son meramente tributarias. O sea, en otras palabras, que obedecen a razones que no tenían por único objeto el obtener, digamos, esta exención de contribuciones. Y un último tema bien interesante a propósito también de esta exención es que el beneficio no es solamente para la persona mayor de 65 años, sino que también puede ser para los herederos, ¿ya? Y va a ser para los herederos, o sea, los herederos pueden mantener la exención del impuesto territorial sobre el inmueble que adquieren hasta 3 años después del fallecimiento o hasta que el inmueble se enajene, ¿ya? Es un poco siguiendo la misma lógica de las normas de la ley de la renta, que dan a entender que una persona que fallece se mantiene, por así decirlo, viva desde la perspectiva tributaria por el transcurso de 3 años desde su fallecimiento, el primer año como un año completo. Entonces, eso es algo que podrá tocarse, digamos, en un escenario distinto. Probablemente incluso aquí Agustín Bersovich también maneja muy bien ese tema, así que considerar dentro de las cosas interesantes de cuando una persona fallece, ¿cierto? Que este beneficio de exención de contribuciones opera incluso después del fallecimiento de la persona mayor de 65 años, ¿ya? Y finalmente, eh, otro elemento también importante, que es una norma que va a estar establecida dentro de la ley de la renta, pero que preferí tocarla en este punto porque va a aplicar tanto en renta como en IVA desde la perspectiva del crédito, que es el crédito por remuneraciones, ¿cierto? Que es este crédito que está destinado justamente a incentivar la contratación de personas y, ¿cómo se llama? Y incluso la formalización del empleo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de este crédito para incentivar la contratación? Primero, opera especialmente para empresas sujetas al régimen general de tributación y para empresas sujetas al régimen PROPYME del artículo 14 de número 3, ¿ya? Opera como crédito solamente respecto a remuneraciones que no superen las 12 UTM, ¿ya? Y el crédito va a ser por una tasa, ¿cierto? Que se va a aplicar, ¿cierto? Por cada remuneración, que en la medida que no supere las 7,8 UTM, si la remuneración del trabajador respectivo no supera las 7,8 UTM, el crédito va a ser equivalente a un 15% de esas 7,8 UTM, o sea, de cada remuneración pagada. Y en esto, interesante saber que este crédito no tiene límite. Por tanto, mientras más trabajadores, ¿cierto? Mayor crédito sumado. Y después, en aquellos casos en que las remuneraciones superen las 7,8 UTM y hasta las 2 UTM, el mismo proyecto de ley establece una mecánica para que esa tasa va decreciendo paulatinamente, ¿ya? Eh, lo otro es que cuál es la base sobre la cual se va a aplicar ese crédito, ese porcentaje, ese 15% o tasa inferior, dependiendo, digamos, del tramo en el que se encuentre la remuneración, es que la base va a ser la remuneración imponible más las asistencias de alimentación, más la movilización y alojamiento en la medida que esto se paguen en dinero, ¿ya? Por tanto, vamos a poder incluir lo imponible y lo no imponible en la base para la utilización del crédito. Y en el caso que tengamos trabajadores que son de jornada parcial, el crédito se va a tener que calcular proporcionalmente según la cantidad de horas semanales que se haya pactado con el trabajador. Como les decía, esto no tiene un tope de monto de crédito, por tanto el incentivo es fuerte. Y adicionalmente a eso, la ley, cuando uno lee el proyecto más bien, te dice que deberán utilizar el crédito. O sea, da a entender que ni siquiera es opcional, es más bien una norma imperativa, ¿no? Por tanto, si tenemos trabajadores que están dentro de ese rango, ¿cierto? El crédito vamos a tener que utilizarlo. Es un beneficio, ¿cómo se llama? Forzado para la contratación de trabajadores, ¿ya? Y como les decía, ¿por qué lo trataba en esta parte, ¿cierto? No más bien no solamente en renta, sino porque este crédito va a poder utilizarse en contra de los pagos provisionales mensuales, o sea, mes a mes. Si es que no tengo pagos provisionales mensuales o supera el pago provisional mensuales, puedo hacerlo en contra del IVA, en contra del débito IVA que se me genere mes a mes. Y en el evento que siga superando, puedo imputarlo en contra del impuesto de primera categoría que tenga que pagar en abril del año siguiente, ¿cierto? Y en el evento que incluso en ese escenario me sobre crédito, ese crédito lo voy a poder aprovechar en periodos tributarios posteriores, reajustado según el IPC. Ese crédito, digamos, remanente que quede por remuneraciones, no es claro si es que va a poder ser utilizado
solamente al año tributario siguiente o mes a mes, ¿cierto? A partir del año, por así decirlo, del año tributario siguiente. Es algo que probablemente se tendrá que regular con más detalle, pero lo importante es que el remanente de crédito que quede no se pierde y se puede seguir utilizando. Lo otro es que finalmente las empresas estatales o aquellas en que el Estado tenga una participación sobre el 50% no van a tener derecho a este crédito por reglamentación. O sea, está pensado especialmente para la empresa privada. ¿Ya? Esos son los temas que yo les quería tratar hoy día, así que con el ánimo de alcanzar después también a hacer preguntas y todo, le voy a dar el paso ahora, ¿cierto? A Agustín, ¿cierto? Agustín, tú eres el que continúa ahora con la presentación, así que te doy el paso para que, por favor, puedas continuar. Gracias, Jaime. Vamos aquí a recordar, bueno, hacer las preguntas ahí al chat o al correo, digamos, que se indica en la presentación. Y bueno, muchas gracias, Jaime. Y ahora lo que vamos a conversar en este momento son dos normativas, ¿ya? Una principalmente son las modificaciones que se proponen en carácter permanente al decreto con fuerza ley número 2, ¿verdad? Estas viviendas económicas que tienen determinados beneficios tributarios, también modificaciones o propuestas, digamos, para poder recaudar mayores ingresos al fisco, desde la perspectiva de un artículo transitorio que es la rebaja del impuesto a las donaciones, ¿ya? Solo comentario general en forma previa, yo hace tiempo, digamos, que no veía un proyecto de ley con una técnica legislativa bastante completa, ya obviamente carece, como todo proyecto de ley, de errores, digamos, propios de un proceso de- que quiere sacarse rápido, dada la necesidad, obviamente, por la reconstrucción nacional. Pero en términos generales es un proyecto de ley que tiene cierres muy completos, digamos, de lo que está buscando, ¿ya? Hay cosas que mejorar, obviamente, pero en términos generales es un buen proyecto en términos técnicos. Dicho lo anterior, el artículo tercero del proyecto de ley propone ciertas modificaciones al decreto con fuerza de ley número 2, refundido por un decreto, digamos, digamos, conversa o une distintos proyectos que han ido modificando esta materia. Recordemos que el decreto con fuerza de ley número 2 viene prácticamente del año 1959, da una necesidad imperiosa en esos años de poder, digamos, construir viviendas por la escasez de vivienda, obviamente, la disponibilidad, oferta de ellas. Y previo al decreto con fuerza de ley número 2 teníamos la ley Pereira. ¿Ya? Entonces esto viene, digamos, desde hace muchísimos años y obviamente hoy día, dada la cantidad de stock disponible para la adquisición de inmuebles o la nueva construcción de inmuebles, obviamente que se está buscando poder reactivar la economía desde la perspectiva de las inmobiliarias y constructoras. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Cuáles son las consideraciones actuales de la normativa? Bueno, tenemos las propiedades beneficiadas, que son aquellas que no superen los 140 metros construidos, ¿verdad? ¿Quiénes son los beneficiarios al día de hoy? Los propietarios, no nuevos propietarios ni usufructuarios, sino que propietarios, dominio pleno, respecto de personas naturales, ¿ya? Aquí, dentro de las dos primeras, vamos a ver que también, dado los reiterados oficios del Servicio de Impuesto Interno, se ha considerado también al empresario individual como persona natural propiamente tal para los efectos de los ingresos no renta, que vamos a ver cuáles son los beneficios. ¿Cuál es el límite de propiedades? Ya lo comentaba, son dos y se utilizan las dos más antiguas, ¿ya? Obviamente, las dos más antiguas van a estar normalmente supeditados a la fecha de inscripción en el conservador de bienes raíces de la compraventa respectiva, o bien a la fecha de, en el caso de fallecimiento de alguna persona, a la fecha de fallecimiento de ese causante, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios que existen el día de hoy? Algunos de ellos, bueno, tenemos que las rentas de arrendamiento son ingresos no renta, no pagan impuestos. Ya hoy día, hace un par de años, ya tenemos el asistente tributario de las rentas de arrendamiento para efectos de la declaración de impuestos en abril de cada año, en los usuarios de cada uno de los contribuyentes, ¿verdad? Y ahí uno puede cliquear, digamos, si es DFL2 o no es DFL2, y si eso se afecta a uno con impuesto, y por lo tanto el mismo sistema está reconociendo ya a nivel de formulario 22 la existencia de los ingresos no renta. Antiguamente no se declaraban, nomás porque eran ingresos no renta, pero hoy día con el asistente tributario se incorpora o te piden incorporarlo en el recuadro respectivo, ¿ya? Tenemos exención también de hasta el 50% de contribuciones en función de determinados plazos, metros construidos, etcétera. No vale la pena entrar al detalle de ello. Y respecto también, uno de los beneficios más importantes que uno puede comentar es la exención del impuesto a la herencia y donaciones cuando adquiero por herencia, ¿verdad? El causante construyó o adquirió en primera transferencia. Y en el caso de las donaciones, cuando quien dona el donante construyó también o adquirió en primera transferencia.
¿ya? Eso en general son los beneficios que hoy día existen a nivel de FLO. Hay otros, ¿verdad? Pero estos son los más importantes que uno puede comentar y cuáles son las consideraciones el día de hoy. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto de ley? ¿Ya? Respecto a las personas naturales, se reconoce la mantención del régimen general de las dos viviendas más antiguas, ¿verdad? En digamos, los beneficios que comentábamos. ¿Y qué se propone? Se propone que a partir de la tercera vivienda, inclusive, y en adelante, ¿ya? De aquellas viviendas cuya construcción no supere los 90 metros cuadrados, ¿ya? Las rentas de arrendamiento que generen esos inmuebles se podrán sujetar a un pago de un impuesto único de un 5% sobre el ingreso bruto de arriendo. Es la tributación según contrato, ¿ya? Entonces, básicamente se amplía la cantidad de vivienda, ¿ya? A los beneficios de FL2, pero solo respecto de aquellas que estén construidas con tope, digamos, de 90 metros cuadrados, y el beneficio, entre comillas, que uno podría considerar es la tasa de impuesto único del 5%. Hoy día recordemos que de la tercera en adelante, contribuyentes personas naturales, ¿verdad? Tienen que tributar con el impuesto global complementario en forma completa, ¿ya? Entonces, obviamente que es una ponderación al momento que esto se promulgue, si es que se promulga en los términos que está redactado. No sabemos cómo entra, pero no sabemos cómo sale, ¿verdad? Habría que hacer la ponderación si me conviene pagar un 5% o bien derechamente el global complementario en forma completa, ¿ya? ¿Qué es lo que se propone para personas jurídicas o empresarios individuales? Recordar, empresarios individuales son las mismas personas naturales que inician actividades en primera categoría, ¿verdad? Y que respecto a determinados activos son considerados empresas, que se incorporan a una contabilidad, y respecto a esos activos son considerados como si fueran una empresa cualquiera, ¿ya? Y no como contribuyente al impuesto global complementario. Entonces, ¿qué es lo que se propone para personas jurídicas o empresarios individuales? Un régimen opcional cuando estos empresarios individuales o estas personas jurídicas sean propietarios, volvemos al concepto de propiedad, ¿ya? No nuevo propietario, no usufructuario, sino que propietarios plenos, ¿ok? Sean propietarios de estas viviendas económicas que no superen, al igual que las personas naturales, lo que se está proponiendo, los 90 metros cuadrados de edificación, y que las rentas de arrendamiento que generen estos activos, que hoy día en una empresa individual, de la tercera en adelante, ¿verdad? O de las empresas, van, digamos, a sus ingresos propios del régimen 14A o el 14DD, digamos, según la tributación definiría que son los dos regímenes más grandes que uno ve o con más frecuente ve, y eso es un ingreso, un costo, un gasto y la propia mecánica de cada uno de ellos. Pero en este caso, ¿qué es lo que se propone? Pagar un impuesto único también de un 5% sobre el ingreso según contrato, ¿ya? Por lo tanto, cambia un poco, se vuelven a incorporar, digamos, beneficios en materia de DFLO a las personas jurídicas, cuestión que haya sido eliminada, digamos, sucesivamente por el gobierno del presidente Piñera, tanto del año 2010 como del año 2020 y 2023. 2022, ¿ok? Ahora, esta propuesta es un régimen optativo para los contribuyentes, tanto para las personas naturales como las personas jurídicas. Ya aquí hay un acceso a beneficios que el contribuyente podrá decidir. Hay algunos que critican este modelo de opción, hay otros que podemos estar de acuerdo, digamos, en que efectivamente tiene que ser una opción, porque obviamente me permite arbitrar conforme a la normativa, que si es que sale obviamente el proyecto de ley, a qué es lo más eficiente o más conveniente para los contribuyentes, ¿ya? Ahora, respecto para el caso de las personas jurídicas o empresarios individuales, para acogerse a estos beneficios deberán informar o comunicar al Servicio de Impuesto Interno si se acogen o no, según lo que se establezca en las resoluciones y las distintas interpretaciones que vemos en el Servicio de Impuesto Interno, ¿verdad? Y las rentas que se afectan a este impuesto único del 5% entran al registro de rentas empresariales de la empresa, al REX. ¿Qué es el REX? Es el registro de rentas exentas o ingresos no renta que controla, digamos, para la distribución de utilidades o dividendos que se efectúe desde la persona jurídica o la desafectación del empresario individual de utilidades, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la calificación tributaria? ¿Ya? Y a diferencia un poco lo que vemos históricamente en los sustitutivos, ¿verdad? Que aquí el orden de imputación de este reparto de utilidades, estos flujos que han pagado el 5%, siguen el orden de imputación general. No hay preferencia alguna, nada, siguen su orden común y silvestre en términos generales. ¿Ok? Ahora, una de las limitaciones que propone el proyecto de ley es que estos contribuyentes, personas jurídicas o empresarios individuales, deberán mantenerse en el régimen por al menos 5 años tributarios consecutivos con imposibilidad de volver a ingresar a este régimen respectivo. ¿Ok?
Como segundo tema, eso es lo que se propone en materias de DFLO. Tratamos de concentrarlo, digamos, en la presentación, una norma no es tan larga, pero obviamente tratamos de concentrarlo conceptualmente porque les insisto que sabemos cómo ingresa el proyecto, pero no sabemos cómo sale. Ya, obviamente aquí en la discusión parlamentaria, política y con los, digamos, conflictos propios internos del Congreso, vamos a ver qué es lo que sale, pero conceptualmente lo que se propone es lo que se comentó. ¿Ya? Ahora, como segunda norma de propuesta ya de carácter transitorio, ¿verdad? Para poder generar flujos al fisco para el desarrollo de sus actividades propias, obviamente, y también tratando de paliar un poco estas planificaciones agresivas o medianamente agresivas de la perspectiva de plan de sucesión familiar, ¿verdad? En Family Office, reorganización de empresas familiar, donde hemos visto una tendencia en los últimos 4 o 5 años de mayor presentación de norma general ante Lucía respecto a este tipo de casos por traspasos patrimoniales, digamos, agresivos, ¿ya? El Ejecutivo entendió que esto es una tendencia y que desde ahí se puede aprovechar, digamos, una ventana de generar ingresos y también de darle la tranquilidad a los contribuyentes que están en estos procesos de plan de sucesión o reorganización familiar, de poder traspasar sin correr, entre comillas, algún riesgo de una NGA o algún proceso de fiscalización propiamente tal, ¿ya? Entonces, aquí lo que se busca también es una especie de certeza jurídica, una certeza tributaria para estos procesos de reorganización familiar. ¿Qué es lo que existe hoy día a nivel de impuestos a las donaciones? Obviamente que aquí uno trata de buscar el comparado en qué es lo que hay con lo que se está proponiendo. Entonces, las consideraciones actuales al día de hoy es que tenemos una tasa de impuesto hoy día de carácter progresivo, hasta un 25% de impuesto. Por regla general, por cada $1.000.000, ¿ya? En el fondo que estoy donando o estoy heredando, caigo en la tasa del 25%, ¿ya? Es decir, por cada $1.000.000 voy a la tasa del 25%. De ahí para abajo voy disminuyendo, obviamente, el tramo, ¿ya? ¿Quiénes son las personas beneficiadas del impuesto a las donaciones? Pueden ser herederos o no, ¿ya? Obviamente, los resguardos de cuál es el tope de lo que puedo donar tienen varios filtros. Uno es el tribunal mediante el proceso de insinuación, que vamos a ver a continuación en qué consiste, ¿verdad? Y además también cuando fallece el donante, quiénes son los herederos, bueno, hay en distintos procesos de carácter civil, particiones, por ejemplo, se van midiendo cuánto fue el tope que pudo haber donado el papá o la mamá a los mismos hijos o cónyuges o quien sea en definitiva los beneficiarios de las donaciones. Entonces, hoy día el control desde la perspectiva civil es netamente a través de tribunales o dentro de las mismas acciones que el derecho civil permite y procesal permite a los contribuyentes. ¿Ya? ¿Cuál es la formalidad civil, digamos? La regla general de nuestro ordenamiento jurídico, salvo ciertas excepciones, ¿verdad? Es que se efectúa un trámite de insinuación, que es un trámite, una solicitud de insinuación, que es un trámite en tribunales de justicia, una causa voluntaria, no hay conflicto, no hay pelea, sino que yo le solicito como donante al juez, ¿verdad? Que quiero efectuar esta donación sin afectar los límites desde la perspectiva del derecho civil. Y además también desde la perspectiva del derecho tributario, bueno, cuál es el monto que estoy donando y cuáles son los activos que estoy donando para, evidentemente, pagar el impuesto respectivo en el caso que se afecte con impuesto. También hoy día existen las donaciones entre cónyuges. Las donaciones entre cónyuges conceptualmente son siempre revocables, es decir, que aquí el cónyuge que donó al otro lo puede, entre comillas, pedir de vuelta. ¿Y esto por qué? Porque obviamente si nos estamos donando entre cónyuges y el otro cónyuge se hace dueño de la cosa, los acreedores del cónyuge respectivo, ¿verdad? El marido o mujer, no van a poder ejercer acciones legales en contra de ese traspaso. Entonces la normativa civil dice, oiga, usted puede efectuar estas donaciones entre cónyuges, no le veo ningún problema, pero siempre voy a poder pedir la cosa de vuelta. Y el acreedor puede ejercer acciones del donante, ¿verdad?, en caso que no quiera ejercerla. Entonces es un tema de resguardo patrimonial. Entonces, desde la perspectiva tributaria y civil es siempre revocable y desde la perspectiva tributaria está exento de impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a raíz de una modificación del gobierno del presidente Piñera, se dejaron sin efecto el impuesto a la donación por donaciones revocables. Y por lo tanto, cuando hay donaciones entre cónyuges que son siempre revocables, quedamos no afectos a impuesto a la donación, sí obviamente a impuesto a la herencia el día de mañana. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las formalidades tributarias del día de hoy? A nivel de servicio impuesto interno, plataforma, mi servicio impuesto interno, página online, meto el formulario respectivo y el servicio me emite un giro en forma inmediata una vez que yo le acompañe la resolución del tribunal, ¿verdad?, que me autoriza a efectuar el trámite de donación.
y con eso el contribuyente paga el impuesto, lo acompaña al tribunal, da cuenta del pago y se sigue y continúa la tramitación propiamente tal. Esa es lo habitual que uno puede, lo que uno habitualmente realiza, ¿ya? ¿Qué ocurre con las donaciones reiteradas? Porque obviamente si yo dono el día 1 100 y el año 5 100, 100 pesos o 100 millones, lo que fuera, el día 1 voy a pagar un impuesto sobre esos 100, base 100, y el año 5 sobre 100. Entonces la ley dice, oiga, para que usted no parcele y no prorratee, digamos, en distintas donaciones, usted tiene que acumularme todas esas donaciones, ¿ya? Y redeterminar el impuesto juntándolas todas. En este caso, 100 y 100 en distintos años, junte las 200, eh, determina el impuesto, ¿verdad? Y que el impuesto que pagó por los primeros 100 lo puede utilizar como cheque, que es lo que se denomina el crédito, ¿verdad? Para pagar el impuesto redeterminado. Eso se llama las acumulaciones de donaciones, para redeterminar el impuesto, porque si no sería muy fácil parcelarlo, digamos, en muchas, y así obviamente disminuimos la carga tributaria, ¿ya? Y respecto al impuesto a la herencia, obviamente todas las donaciones que efectúa un donante en vida, ¿ya? A un mismo donatario o a sus herederos, ¿verdad? Cuando fallece el donante, la ley de impuesto a herencias y donaciones al día de hoy me dice, oiga, ¿sabe que usted esa donación que efectuó en vida o que recibió en vida de su papá o de su mamá, esto lo tiene que incorporar, digamos, para determinar el tramo del impuesto a las herencias, obviamente utilizando como cheque, como crédito, el impuesto pagado por la donación el día 1. ¿Ok? Eso es más o menos hoy día lo que existe a nivel de donaciones, ¿ok? Y obviamente está muy relacionado con lo que es el impuesto a las herencias. ¿Qué es lo que se propone por el Ejecutivo? Primero se propone en una norma transitoria por una sola vez, y la pregunta aquí que nos hacemos varios asesores es, ¿qué se entiende por una sola vez? ¿Un mismo donante y un mismo donatario? ¿Una sola donación? ¿Un mismo activo? ¿Qué se entiende por una sola vez? ¿Ya? Una sola vez que sea poder utilizar el beneficio en términos generales para todos los contribuyentes. Es un poco que lo que uno está tratando de buscar certeza jurídica y una de las cosas que uno puede buscar, digamos, mejoras en el proyecto, ¿ya? O bien derechamente eliminarlo, o bien derechamente especificar qué quiere decir el Ejecutivo con una sola vez. Obviamente vamos a ver las discusiones parlamentarias, qué es lo que quiere decir el gobierno con el una sola vez, ¿verdad? Obviamente, este beneficio de una sola vez se aplica sobre el tope del 75% del patrimonio del donante. Vamos a ver cómo se puede determinar ese 75%. ¿Ya? ¿En qué consiste el beneficio? En una rebaja al impuesto a la donación en un 50%. ¿Ya? Este es el primer beneficio. Primero tengo una rebaja del 50% del impuesto determinado. Vamos a ver un ejercicio súper cortito un poquito más adelante que vamos a ver cómo impacta obviamente esto a nivel en la mecánica de determinación del impuesto. ¿Quiénes son las personas beneficiadas? Veíamos que en las donaciones hoy día un donante puede ser cualquier persona. Y los límites me los fija ¿qué? La ley civil, no la ley tributaria. ¿Ya? La ley civil me la fija a nivel del proceso de insinuación en tribunales, ¿verdad? Y me lo fija también a nivel de posterior partición cuando el donante fallece, ¿ya? Lo que se llaman los acervos imaginarios, el primer y segundo acervo imaginario. ¿Ya? Pero en este proyecto de ley, en esta reforma que se propone o esta norma transitoria que se propone, ¿quiénes son las personas beneficiarias? Uno, en un 50%, hasta el valor de lo donado, al menos un 50%, tiene que ir a los hijos, a los ascendientes, papás, abuelos, y ahí hacia arriba, digamos, y cónyuge sobreviviente. ¿Pero en base a qué? En base a los órdenes sucesorios. Hay una norma en el fondo del Código Civil que dice, oiga, mire, básicamente si le pregunta la ley al contribuyente, oiga, ¿usted tiene hijo? Sí, ok, entra. ¿Tiene cónyuge? Sí, perfecto. Y dependiendo de la cantidad de hijos que uno tenga, el porcentaje entre los cónyuges y los hijos se va distribuyendo en este 50%. Si no tiene hijos, no tiene cónyuge, va a los ascendientes. Y así sucesivamente son lo que se denominan los órdenes sucesorios, que son órdenes de prelación. Al menos un 25% del valor de lo donado, que se denomina la cuarta mejora, ¿verdad? Se puede efectuar esta donación, estos beneficios de donación, a las referidas personas, a los hijos, ascendientes y cónyuges sobrevivientes, más los descendientes más a los hijos, en el fondo, a los descendientes de los hijos, a los nietos, por ejemplo, sin un orden de prelación. Aquí tengo libertad para decir las personas que veíamos anteriormente y a los nietos o descendientes de los hijos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje o qué parte le quiero donar hasta el monto del 25%? Y después tenemos el otro 25%, que es lo que se denomina civilmente como la cuarta de libre disposición, y hasta un 25% del valor de lo donado, la ley dice, oiga, ¿sabe qué? A los mismos de la cuarta de mejora. ¿Ya? ¿Quiénes quedarían fuera en principio? Los sobrinos. Cada día, digamos, que uno recibe a los clientes en la oficina, ve que hay
tíos que no tienen descendencia, no tienen herederos forzosos, que se llama, que no tienen hijos, ascendientes ni cónyuges sobrevivientes, solo tienen hermanos y sobrinos, y por lo tanto quieren hacer traspasos patrimoniales a los sobrinos. Bueno, la ley en este caso, o el proyecto de reforma que se está proponiendo, quedan fuera los sobrinos como beneficiarios de estas donaciones, ¿ya? Entonces también ahí, obviamente, en el proceso legislativo podría verse la posibilidad que se incorpore alguna referencia, digamos, a estas personas. Todas las demás personas que hemos conversado, sobrinos, personas jurídicas o personas naturales que no estén dentro de estos beneficiarios, no pueden acogerse a estos beneficios. Ya, porque claro, nosotros cuando recibimos el proyecto o la idea del proyecto con esta rebaja del 50%, empezamos al tiro a pensar, podemos donar a sociedades, podemos donar, digamos, a distintas entidades, pero la norma evidentemente puso coto, o se propone ponerle coto a eso, sino que solamente buscar a los órdenes familiares y, no, y los más acotados, digamos. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar este beneficio? 1 año de vigencia para el uso, desde el mes subsiguiente de publicación en el diario oficial. ¿Cuáles son las formalidades de carácter civil? Es sin trámite de insulación, no tengo que ir al tribunal, 6 meses, que se demore, digamos, y que quedemos a merced del órgano jurisdiccional, ¿verdad? ¿Cómo se materializa? Mediante una escritura pública suscrita por donante donatario. Se tiene que presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuesto Interno, sin, obviamente, acreditando el pago del impuesto. ¿Y qué indica esta declaración jurada? ¿Cuál es el patrimonio del donante? ¿Cuáles son las proporciones que se va a entregar a cada uno de los beneficiarios, los términos que señalaba anteriormente? Entonces aquí el filtro o el límite no lo pone la norma civil, lo está poniendo la entidad tributaria. El Servicio de Impuestos Internos va a ser quien va a decir, en definitiva, desde la perspectiva civil, si cumple o no con los parámetros que veíamos anteriormente. ¿Ya? ¿Quién tiene que efectuar esta escritura pública o esta declaración jurada? Según el proyecto, el donante y el donatario. ¿Ya? Ahora, nosotros vemos que existe cierta exposición del patrimonio del donante ante el Servicio de Impuesto Interno, porque hoy día en el proceso normal judicial, tú acompañas al Servicio de Impuesto Interno la declaración. Y después, en un proceso posterior, el Servicio de Impuesto Interno te puede fiscalizar. Aquí, por el tenor de la forma en que está redactada la norma, tú te tienes que entregar mucha información al Servicio de Impuestos Internos de cómo está compuesto tu patrimonio. Y desde ahí es donde los clientes ya nos han preguntado, digamos, ¿cuál es mi riesgo de exposición? Porque yo le estoy entregando en bandeja la información al servicio, o sea que oculte algo, o sea que no oculte nada, digamos. Si esto es por anga o por manga, da lo mismo. Es cuánto quiero entregar yo de información y cómo eventualmente se podrá manejar la información, a pesar de que viene con, obviamente, el cumplimiento normativo propio del Servicio de Impuesto Interno en la confidencialidad y en la reserva de la información. ¿Cómo se puede financiar el impuesto que se acoge a estos beneficios? Aquí la norma, y por eso que la técnica legislativa es bastante completa, a pesar de que hay varias cosas que mejorar, reconoce la misma propuesta que se puede financiar a través de mutuos o pagaré, básicamente deuda, que provenga de sociedades cuyas acciones o derechos sociales se puedan donar, o bien de entidades relacionadas. Y claro, y lo primero que uno se puede preguntar, oye, pero le voy a prestar plata a un socio para que pague un impuesto a la donación, eso va a caer en la norma del artículo 21, este impuesto multa del artículo 21. Bueno, la misma norma en cerrar el ciclo dice que sabe que yo no lo voy a afectar con el artículo 21. Ahora, la pregunta que cae, ese mutuo pagaré, voy a prestar la plata, digamos, con intereses? ¿Lo puedo hacer a valor nominal? ¿Lo puedo hacer valor en UF sin, digamos, otra consideración? Son cosas que obviamente uno va a ir viendo a medida que se vaya tramitando el proyecto, o bien derechamente cuando salga la interpretación que efectúa el Servicio de Impuesto Interno mediante oficio o en alguna resolución. ¿Ya? Para ir terminando, volvemos al tema de las donaciones entre cónyuges, que estas son siempre revocables. El proyecto de reforma dice que se entienden como irrevocables. Entonces la pregunta es, irrevocable no solo de la perspectiva civil, o sea, no solo de la perspectiva tributaria, sino que también de la perspectiva civil. Aquí uno podría ver que existe una ventana, si es irrevocable, digamos, de la perspectiva civil, hay una ventana que puede ser bastante complicada, ¿ya? Habría que aclarar, digamos, el proyecto aclare eso o bien posteriormente en alguna interpretación, ¿ya? Recordar que hoy día las donaciones entre cónyuges no pagan impuesto a la donación porque no están afectas por las modificaciones que se efectuaron en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿ok? ¿Qué ocurre con las donaciones reiteradas? Porque claro, uno puede decir, me acojo a este beneficio, pero hice donaciones anteriores a la vigencia del proyecto. El proyecto también considera
que no tiene que incorporar para redeterminar el impuesto a la donación las donaciones que hizo antes de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, todo lo que hizo usted, ya bien, súper bien, pero a partir de aquí para adelante, desde la vigencia de la normativa, usted me determina el impuesto sin considerar esas donaciones. Es decir, entre comillas, te permitieron parcializar, digamos, esta donación sin considerar las anteriores. ¿Ok? ¿Qué ocurre con el impuesto a la herencia del donante? Para el impuesto de herencia del donante, y esto es uno de los mayores atractivos que uno puede ver, se podrá utilizar el 100% del impuesto determinado a pesar de pagarse el 50%. ¿Ya? Es decir, pago el 50% hoy, pero cuando fallece mi donante, la ley me obliga a traer esa donación, ¿verdad? Para los efectos de la progresividad del tramo y de la tasa, ¿verdad? Y para el momento en que determino cuál es el tramo, cuál es el impuesto a pagar, la ley me dice, oiga, usted a pesar de que pagó el 50, usted puede utilizar contra ese impuesto a la herencia determinado el 100% del impuesto. Aquí es uno de los beneficios y por eso vuelvo a insistir que la técnica legislativa en general es súper buena y no solo por la forma de redacción, sino que por lo completo por el cierre del círculo, ya del proceso de donación. ¿Ok? Y por último, la formalidad tributaria. Eh, Voy a tener que presentar esta declaración jurada, este borrador de escritura cerrado, casi cerrado por el notario, ¿verdad? Suscrito por las partes, y voy a tener que esperar que el Servicio de Impuesto Interno me emita una resolución emitiéndome el giro para yo ir a pagarlo, o voy a subir a la página del Servicio de Impuesto Interno la información, la declaración, el borrador, toda la documentación respectiva según los procedimientos legales que se proponen, y me emite el giro inmediatamente o tengo que esperar una resolución. Eso yo creo que no está claro hoy día en el proyecto y creo que es algo que es posiblemente mejorable. Porque si me dicen, oye, tengo que esperar al servicio de impuesto interno, imagínense en la ventana de un año la cantidad de solicitudes que va a tener el servicio. Y que más encima es el filtro civil, entre comillas, de cuánto puedo donar. Entonces, al final se enreda un poco y creo que esto puede mejorar o tener una redacción más feliz. ¿Ok? Un ejercicio de rebaja de impuesto a la donación. Álvaro, las preguntas al chat, porfa. No estamos con preguntas directas. Dale. Gracias, viejo. Ahora, un ejercicio de rebaja de impuesto a la donación. Esto es el comparado. Esto tenemos en fondo datos informativos, tenemos valor de activos a donar, 10.000 millones de pesos. Hoy día en UTM son alrededor de 141.000 UTM, ¿verdad? Tengo el donante, el papá, la mamá, da lo mismo. Donatario, solo a los hijos, 4. ¿Ya? Voy a la tabla, digamos, a la forma, a la mecánica de determinación del impuesto a la donación conforme a la legislación actual. Obviamente que esta valorización va a depender del tipo de activos, si son sociedades anónimas, si es plata, si es, digamos, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo tanto, conforme a la normativa actual, tengo cuál es el parentesco, son hijos, cumplo check, digamos, con lo que propone el Servicio de Impuesto Interno, o sea, el proyecto de reforma tributaria. ¿Cuál es el monto por cada hijo? 2.500 millones. Lo transformo a UTM, le incorporo la exención respectiva, hago la mecánica de determinación del impuesto propiamente tal y me da un impuesto total a pagar de 490 millones de pesos. ¿Ya? Conforme a la normativa actual, o la propuesta, ¿verdad? Perdón, que se propone en el gobierno actual, es lo mismo, pero le aplico al tiro el 50%. Tiene un efecto inmediato. Y además tiene un efecto en el impuesto a las herencias del donante el día de mañana, ¿verdad? Que en principio uno podría decir, como pagué solamente el 50%, voy a poder utilizar como cheque contra el impuesto de la herencia del papá cuando él fallezca, ¿verdad? Por lo que me donó en vida para el efecto de la progresión. Podría pensar que puedo utilizar solamente los 245 millones de pesos o las 3.476 UTM, pero la ley me dice, la propuesta de reforma, me dice, oiga, ¿sabe qué? A pesar de que usted pagó el 50, puede utilizar el 100%. ¿Ya? Entonces, bastante atractivo, digamos, desde la perspectiva de una planificación, no solo sucesores, de una reorganización familiar, no solo desde la perspectiva de una rebaja impositiva, vuelvo al mismo principio que les comentaba al inicio de esta materia, que es la certeza jurídica que puede dar y la certeza tributaria de acogerme a un procedimiento de este tipo, sin que esté, digamos, con el criterio o descriterio de la autoridad de turno, el funcionario de turno en una presentación de una NGA o una facultad de tasación o un artículo 63 de la Ley de Impuesto a Herencia, Asignaciones y Donaciones. Con esto voy ya terminando mi presentación. Viene la Javi Campos, así que voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Ahí ya voy.
Hola a todos, buenos días, gracias nuevamente, como dijeron antes Javier, Jaime y Agustín, por la convocatoria que hemos tenido. Bueno, y ahora vamos a revisar los dos grandes temas que tenemos en términos de tributación internacional, que son básicamente el nuevo Estatuto de Invariabilidad Tributaria, similar al ex DL600, y el proceso voluntario de repatriación de capitales, que se viene también por el plazo de 12 meses, ¿ya? Vamos entonces al primero de estas normativas, está en el artículo 33 de la reforma. Este nuevo estatuto de invariabilidad tributaria, la verdad es que es de los puntapiés de la reforma, ha sido un tema que la verdad es que ha sonado mucho en el mercado y ha sido solicitado en los últimos 2-3 años, incluso a nivel de la campaña electoral, ¿cierto? Como un elemento relevante para dar certeza jurídica y volver a traer la inversión extranjera al país, en el fondo, revigorizar nuestra economía. La intención, o lo que dice también el informe financiero, es que se espera con esta medida de ser aprobada que haya un incremento del PIB del 1,5% en 10 años. Y aquí, tal como decía Javier antes, es interesante que para efectos de sustentar en términos económicos la reforma, el gobierno lo que hizo para efectos del informe económico fue basarse efectivamente también para este tipo de datos en el informe de la Comisión Marfan que había llamado al presidente Boric. ¿Ya? Así que esos datos también vienen desde ese lado, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿qué nos trae esta nueva invariabilidad tributaria que va a regir en principio a partir del 1 de enero del año 2027, asumiendo por supuesto que se aprueba durante este año la reforma? Y tiene una invariabilidad que tiene 25 años, ¿ya? De invariabilidad tributaria para, tanto vamos a ver, para los inversionistas extranjeros, y una novedad que no hemos tenido con anterioridad, también está presente para los inversionistas locales. ¿Y cuál es la idea de incorporarlo también para los inversionistas locales? Entre comillas, premiar a aquellos inversionistas que hoy día quieren mantener, a los chilenos que quieren mantener las inversiones en el país y no están buscando llevarse la plata a otras jurisdicciones e invertir, por ejemplo, en el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Como les decía, bueno, son 25 años de la puesta en marcha, que se cuenta desde el ejercicio en que se perciba o devenguen los ingresos del giro, es decir, no desde que estamos, por ejemplo, construyendo una represa, ¿ya? O bien en el caso de proyectos que ya estén en desarrollo desde el mes siguiente de la internación de parte del capital. ¿Cuáles son los sectores elegibles? Aquí la norma nos da, a modo de ejemplo, yo entiendo que el listado es solamente ilustrativo y no es taxativo, nos indica que sean proyectos, por ejemplo, del sector de minería, industrial, forestal, energía, infraestructura, I+D, etc. Y dice específicamente entre otros, con lo que obviamente entendemos que este es un listado solamente ilustrativo. ¿Ya? La inversión mínima que se nos pide es de $50 millones, tanto para los extranjeros como para los locales, y el plazo para la internación del capital va a ser de 3 años desde que, en el fondo, desde que parte desde que se suscribe el contrato. Y este plazo, dada la envergadura de los proyectos, es de 8 años para el caso de los proyectos mineros, extensible a 12 en el caso de que sea efectivamente solicitado y se cuente con la autorización favorable del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Los contratos tienen que ser suscritos vía escritura pública, ya sea con el director de InvestChile o, en el caso del extranjero, de los inversionistas locales, con el Ministerio de Hacienda. Y aquí también vienen dos temas que han sido bastante cuestionados o discutidos. Veremos obviamente cómo avanza la discusión en el Congreso. Y es que también hay una obligación de reporte, una obligación de información de modo anual. Hay que presentar, tanto el inversionista como la entidad local, los estados financieros auditados a la CMF, ya tanto los individuales como los consolidados. Y aquí las penas, en el caso de no presentación, es la caducidad inmediata. Obviamente una pena bastante draconiana. Ha sido bastante cuestionado el impacto que va a hacer que se me pasan, entre comillas, por 2 o 3 días, ¿no? Desde la fecha que vía resolución se nos indique que tenemos que cumplir con esa obligación. Así que ese ha sido un tema que ha sido bien discutido. Y el otro tema que también ha sido discutido es el tema de la renuncia, ¿ya? Vamos a ver que los inversionistas pueden renunciar eventualmente, y si es que hay múltiples inversionistas extranjeros que están sujetos en el fondo al mismo proyecto, la renuncia de uno hace caer el contrato respecto de todo el resto de los inversionistas y la entidad local, ¿ya? De todos modos, uno puede solicitar en el mismo contrato de invariabilidad tributaria suscrito con el Estado de Chile, uno puede solicitar que esa renuncia
traiga aparejada la renuncia automática del resto de los inversionistas en la medida que se cumple con un porcentaje mínimo de participación en el proyecto. De modo que no sea la renuncia de un minoritario el que haga caer todos los contratos. ¿Ya? Este también obviamente va a ser un tema que la verdad es que ha sido bien discutido respecto de ese punto. ¿Ya? El tope o las garantías que tenemos aquí incluidas incluyen, primero, y el más importante, lo que más hemos visto también en la prensa, ¿cierto?, es que el tope de la carga efectiva total a nivel de impuesto a la renta es del 35%, versus en el E600 antiguo, que era del 42%, lo que hacía que efectivamente, como nuestra tasa efectiva total solía ser más baja, que finalmente se terminara renunciando. Aquí lo bajan al 35%, lo que me parece que es súper positivo, porque el contrato y la invariabilidad está aparejada no solamente un tope respecto de la carga efectiva que llevamos al 35%, que se construye aplicando el impuesto de primera categoría en la tasa que sea aplicable en el minuto, ¿ya? Usando el impuesto de primera categoría como crédito en un 100%, y finalmente me va a quedar la diferencia de puntos para llegar al 35%, es lo que debiésemos de pensar que va a estar, por ejemplo, a nivel de impuesto adicional, ¿ya? También como temas accesorios, pero sin duda muy relevantes, se incluye también temas de invariabilidad a nivel de a nivel de IVA, a nivel del régimen arancelario en el caso de las importaciones de bienes de capital, y también podemos incorporar dentro del contrato, podemos incorporar una estabilización de las normas respecto de la depreciación de los activos, arrastre de pérdidas, gastos de organización y puesta en marcha. ¿Ya? Junto con eso también se incluye una incorporación respecto de poder sumarnos o que queden sujetos las interpretaciones administrativas que tenga el servicio en estas materias al momento de suscribir el contrato, lo que obviamente es súper positivo, sin perjuicio de que obviamente si es que en el futuro cambia un criterio y tenemos una norma más favorable, puedan ser aplicables sin necesidad de ejercer la renuncia. ¿Ya? Dentro también de los elementos que podemos incorporar dentro del contrato va a ser también la solicitud de llevar nuestra contabilidad en moneda extranjera y que también nos quede garantizado. Y respecto de, en el caso particular de los inversionistas extranjeros, también se contempla la libre remesa de las utilidades sin sujeción de plazo, y en el caso de la incorporación del capital, que pueda también remesarse libremente al extranjero transcurrido un año desde la internación. Ahora bien, en el caso de que tengamos reinversión de utilidades, las utilidades reinvertidas van a poder remesarse libremente sin tener que esperar este plazo del año que se aplica para el capital, ¿ya? Y adicionalmente, en el caso de los proyectos exportadores, también tenemos el derecho a mantener las divisas en el extranjero para efectos de cumplir obviamente con obligaciones con proveedores en el extranjero. Y eso igualmente se entiende como si es que hubiese sido internado ese monto al país, por lo tanto queda cumplida la obligación de internación respecto de esos montos, lo que obviamente también nos da flexibilidad a la hora de manejar también, por supuesto, diferencias de tipo de cambio, etcétera. ¿Ya? Ahora, respecto de la determinación de qué otros beneficios también tenemos incluidos, se incluye también una referencia a permitir en el fondo o que no sean aplicables normas que se consideren discriminatorias respecto de los inversionistas extranjeros. Pero aquí, cuando vamos a mirar la norma, y una que siempre sale a discusión, ¿cierto?, es el tope del 4% en el caso el tope del 4% en el caso del pago de royalties al extranjero, a entidades o a personas relacionadas. La verdad es que la norma, al leerla, lo circunscribe más bien a normas nuevas. Si bien no lo dice expresamente, sí nos dice que es respecto de normas que uno tiene que presentar una solicitud dentro del año desde la dictación de la norma, ¿ya? Y por lo tanto, y ahí en el fondo la autoridad va a tener 60 días para pronunciarse al respecto. Por lo tanto, entenderíamos que respecto de nuevas normas que se pueden estimar discriminatorias y no respecto de normas que hoy día nos encontremos dentro de la ley sobre impuesto a la renta, como puede ser, como les decía, el caso de el tope al pago de royalties al extranjero a partes relacionadas, ¿ya? Así que ese también va a ser un punto interesante a ir mirando. Obviamente ya estamos acostumbrados a tener reformas cada 2, 3, 4 años, y esto va a ser un tema obviamente que en el transcurso de la vida del contrato va a tener que ir siendo revisado, ¿ya?
En el caso de los inversionistas locales, que esto es la gran novedad que tenemos con esta norma, tenemos básicamente 4 beneficios. Primero, respecto de la carga impositiva máxima, va a ser aquella que sea equivalente a y que sea aplicable a la fecha en la cual se haya suscrito el contrato. ¿Ya? Así que para hoy día, por ejemplo, ¿cierto? Tendríamos con la tasa de, por ejemplo, impuesto complementario del 40%, y esa invariabilidad incluye tanto respecto del impuesto de primera categoría, el impuesto global complementario y también una invariabilidad respecto de las normas de IVA. Si se fijan aquí, no tenemos algunos beneficios que teníamos en el caso de los extranjeros, como puede ser la invariabilidad respecto de las a nivel arancelario, ¿cierto? O también, por ejemplo, respecto de las interpretaciones expresas que se establecen en el caso de la depreciación, la utilización de la pérdida o los gastos de puesta en marcha, ¿ya? Tenemos también 2 regulaciones especiales, primero respecto de los proyectos mineros, que es una invariabilidad respecto del royalty minero. Ojo acá que el royalty minero no se considera para efectos de cálculo del 35%, pero sin perjuicio de que no se considera para el tope del 35%, sí está establecida esta invariabilidad respecto a que no pueda ser modificado en su determinación, en su monto, su metodología de cálculo a la fecha del contrato. ¿Ya? Y lo mismo respecto de una prohibición de establecer nuevos tributos mineros, incluyendo regalías, cánones, otro tipo de contribuciones, respecto de la metodología o monto que se ha de pagar en el caso de las patentes de explotación o exploración minera, ¿ya? Y aquí sí, ojo que estos requisitos adicionales para la industria minera solamente van a ser aplicables una vez que ya tengamos materializada el 100% o en el fondo materializada la inversión del mínimo de los 50 millones de dólares. Por lo tanto, no desde la fecha de la suscripción del contrato, ¿ya? Y otro cuarto tema que tenemos también, que se incluye en esta norma, y establece también la posibilidad de hacer una extensión que tiene que ser solicitada expresamente al Ministerio de Hacienda a ciertos proyectos conexos. Dentro de los proyectos conexos, que en el fondo formen parte de una misma unidad económica, del mismo proyecto que ya cuente con un contrato de invariabilidad. Y aquí había la verdad que también bastante discusión respecto de si es que este tema es mejorable en la redacción para efectos de certeza jurídica, porque dentro de la definición de proyectos con eso, si ustedes aquí se fijan, yo les puse algunos de los elementos, pero tenemos, por ejemplo, que hay un uso común de la infraestructura, un uso común de los caminos para llegar al proyecto, de recursos híbridos. Ahí estaríamos, por ejemplo, pensando en temas de salmonera, estaríamos pensando también, por ejemplo, obviamente, en temas de energía eléctrica, ¿cierto? O bien proyectos que busquen maximizar el rendimiento, incorporar tecnología, elevar la capacidad productiva, de seguridad, la eficiencia, etcétera. Y no hay una definición o no hay una mención respecto de cuál es el estándar de estos proyectos conexos, ¿no? ¿Qué nivel de incremento en la capacidad? ¿Qué nivel de incremento en la producción, en la seguridad, en la eficiencia tiene que cumplirse o qué estándar tiene que cumplirse para efectos de que pueda ser considerado un proyecto conexo al cual podamos también aplicarle este contrato, ¿ya? Obviamente esto queda finalmente sujeto a la regulación vía resolución, pero ahí, por supuesto, hay una duda respecto de qué estándar vamos a poder acreditar que efectivamente sea, o basta con, en el fondo, a nivel de eficiencia o de seguridad que se entiende por incorporación. No, la norma no habla, por ejemplo, de una incorporación o de un incremento relevante, sustancial, no utiliza ninguno de esos adjetivos que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de normas, ¿ya? Pero de todos modos, por supuesto, este va a ser un tema súper relevante. Hay bastante interés en el mercado y la verdad es que hay también, en las conversaciones que hemos tenido con la gente, tanto del ministerio, la verdad es que tenemos que hay bastante también interés a nivel local respecto a los inversionistas locales para poder también sujetarse a este nuevo beneficio, ¿ya? Y el segundo tema que vamos a ver es la repatriación de capitales, ¿ya? También este ha sido un tema bastante esperado. Según aparece en el informe, hay una proyección, o el gobierno lo que espera recaudar son cerca de 300 millones de dólares. Y para lograr eso, obviamente, tenemos 2 elementos, ¿cierto? Si lo comparamos un poco con el proceso del año 2024 que varios, ¿cierto?, de nosotros ya vivimos, y obviamente el famoso Super 8 anterior. Y tiene que ver primero con cuál es el plazo
para poder presentar la declaración. En este caso, la declaración, ustedes pueden ver acá, es de 12 meses, ¿ya? Versus la presentación del año 2004, la declaración voluntaria del año 2004, que era solamente de 2 meses finalmente, el 1 de noviembre al 31 de diciembre, lo que obviamente limitó bastante la posibilidad de éxito del proyecto anterior, que solamente recaudó cerca de 92 millones de dólares, un 15% de la recaudación que esperaba en ese minuto el ministro Marcel, así que esta es una buena noticia en términos de lo que se espera, ¿ya? Al revisar la norma, la verdad es que es una norma que es bastante similar en su redacción a la norma anterior, probablemente también para evitar generar diferencias y que sea una interpretación bastante más fácil y más sencilla y que trate de tener el mayor éxito posible dentro de los beneficiarios contribuyentes que se encuentren domiciliados, residentes establecidos o constituidos en Chile, ¿cierto? Con anterioridad al 1 de enero del año 2025, incluimos también, por supuesto, entonces, también a las sociedades, no a las personas, no solamente a las personas naturales, y dentro de las rentas elegibles que se encuentran en el extranjero, que yo puedo declarar, la definición es bastante amplia, bien similar a la que también teníamos en la norma anterior, bienes inmuebles, instrumentos financieros, instrumentos que tengamos de manera indirecta vía un trust o otro tipo de cargo fiduciario. Y dentro de las novedades aquí sí también es que se incluye expresamente también a la definición y que se incluye a los criptoactivos, ¿ya? Según están definidos en la ley FinTech. Yo recuerdo, al menos en el proceso anterior, que había bastante discusión respecto de los criptoactivos. ¿Por qué? Porque evidentemente esta es una norma que es respecto de los bienes que se encuentran en el extranjero. Y en el caso de los criptoactivos, hacer activos no materializados, la duda es dónde se encuentran, ¿cierto? Y esta es una discusión que también se ha dado a nivel de la OECD respecto de la ubicación territorial, si ustedes quieren, de esa, o fuera de Chile, ¿cierto? De esos criptoactivos cuando son desmaterializados, sin perjuicio obviamente, y que probablemente ahí la discusión no viene solamente, no tiene que ver respecto de dónde está la wallet en la cual, o billetera respecto a la cual la tenemos. ¿Ya? Ese tema eventualmente también va a quedar sujeto a la regulación y a la confirmación del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? ¿Qué bienes puedo incorporar? Aquellos que ya he adquirido antes del 1 de enero del año 2025 y las rentas que provengan de esos mismos bienes que haya obtenido hasta el 31 de diciembre del año pasado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo inversiones en acciones, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, las acciones que tenía hasta antes del 1 de enero, pero los dividendos que haya recibido hasta el 31 de diciembre, igual que la norma anterior. ¿Ya? Dentro de los otros temas que también vienen bien interesantes en esta norma es que, por ejemplo, también se contempla, igual que en el caso anterior, la posibilidad de incorporar bienes que se tengan en copropiedad. Esto es bien usual que lo vemos en clientes que tienen cuentas bipartitas, marido y mujer, por ejemplo, ¿ya? Y en ese caso la duda es cómo lo repartimos. Bueno, y aquí la norma trae una opción bien interesante, que es que para efectos de poder repartirlo, o bien asignarlo, ¿cierto?, entre ellos, puede ser obviamente en términos simplemente aritméticos dividiendo por la cantidad de tenedores, pero o bien que la misma norma local nos indique cuál es la forma de repartirlo, pero también incluye otra posibilidad que es bien interesante, que es antes de hacer la declaración, nosotros podamos vía escritura pública definir cómo se reparten, cómo se asignan los montos que se encuentran incorporados, por ejemplo, en ese portafolio de inversiones, ¿ya? O en esa cuenta de inversiones. Así que ese va a ser un tema que vamos a ver, obviamente, también genera un poquito de duda respecto de cómo juega esa norma con la limitante o la prohibición absoluta que hay de presentar activos que son de terceros, ¿ya? Pero está establecido expresamente en la norma, incluso estableciendo vía legal cuál es la metodología que, como yo les decía, es vía una declaración por escritura pública que tiene que estar suscrita antes de fecha anterior a la presentación de la declaración, ¿ya? ¿Cuáles son las tasas? Aquí tenemos también una tasa bastante más competitiva que la tasa del 12% que tuvimos en el proceso anterior, 10%, ¿cierto? Un impuesto único sustitutivo de 10% sobre el valor comercial de los activos, o bien, y esta es la gran novedad, ¿cierto?, una rebaja al 7% si es que los bienes se internan en un plazo máximo de 3 años, ¿ya?
En el caso de que los bienes se internen, tenemos que tenerlos, como decía aquí, en un plazo de 3 años, pero tenemos que mantenerlos en Chile invertidos por un mínimo de 5 años. En bienes que finalmente se encuentren situados en el país, bienes inmuebles, ¿cierto? Valores con presencia bursátil o incluso instrumentos de capital o de deuda cuyos activos subyacentes se encuentren en Chile. Respecto a este punto también ha habido harta discusión y conversaciones respecto de qué ocurre con la tenencia de esos bienes. Aquel contribuyente que los declare puede después venderlos, puede transferirlos, puede donarlos, jugando un poco también con las otras normas como las que comentaba Agustín. Y en ese caso, la verdad es que la norma al menos nos habla de que él es el contribuyente que presenta la declaración el que debe mantenerlos invertidos en el país. La redacción que se utiliza parte desde el contribuyente y no solamente respecto de los bienes. No dice que en el fondo que las rentas o los activos deban mantenerse, ¿ya? Así que bajo esa redacción yo entendería al menos que a priori muy probablemente se nos va a exigir que sea el mismo contribuyente que presentó en la declaración que los mantenga en su patrimonio por estos 5 años, ¿ya? Y en el caso de que salgan y que se deje de cumplir con esta norma, lo que ocurre es que tiene que pagar los 3 puntos de diferencia que le faltan para llegar al 3%, más los intereses y reajustes, ¿ya? Se incluyen también no solamente los activos que hayan estado en incumplimiento por no haber pagado un impuesto, sino que también, por ejemplo, no hayan sido declarados y en este caso, sobre todo, la alternativa del 7% puede ser interesante cuando tenemos activos que están altamente apreciados en el extranjero, ¿ya? Obviamente por el tema de la incorporación y el step-up basis, como le decimos, a nivel del costo, ¿ya? Y como decía, no solamente aquellos bienes que no hayan pagado un impuesto por no haber estado obligado a ello, por ejemplo, porque estaban bajo las 2.400 UF aplicando el régimen del artículo 41G, sino también aquellos que simplemente no hayan estado en situación de incumplimiento tributario, también vamos a poder incluirlo, ¿ya? Para efectos de valorizarlo y determinar cuál es el impuesto que tenemos que pagar, misma norma que teníamos en la declaración anterior, ¿ya? Instrumentos de mercados regulados, promedio de los últimos 6 meses. En el caso de portafolios de inversiones, el saldo al 31 de diciembre del año 2025 y otros activos con un informe de valorización y que tiene que entregar auditores independientes inscritos en la CMF, ¿ya? Y esta norma nos va a permitir, obviamente, dar costo tributario futuro. El valor declarado, según estas normas de valorización, va a poder ser considerado como costos tributarios para efectos de futuras enajenaciones y temas a nivel de control, ¿cierto? Como les decía, para efectos de determinar la permanencia entre los 5 años, la norma indica que muy probablemente vamos a tener una declaración similar a la de J1929, donde vamos a tener en el fondo que anualmente ir reportando dónde se encuentran los bienes para hacer el seguimiento que corresponde, ¿ya? Una vez que se presenta la declaración, tenemos el Servicio de Impuestos Internos tiene 5 días para emitir el giro y después 10 días para efectos de poder, hacer 10 días hábiles para efectos de poder hacer el pago. Ahora, considerando que las determinaciones de cálculo se hacen con el tipo de cambio del día hábil anterior al de la declaración y considerando que en este caso tenemos 12 meses para hacer la declaración, bueno, quizás va a ser también aquí interesante prepararla lo antes posible, nuevamente también porque tenemos que tener acreditada, ¿cierto?, con todos los documentos, la propiedad, el valor de los bienes en forma al momento de la declaración. Podemos acompañarlos después los documentos, pero la verdad es que la norma me dice que los puedo acompañar hasta antes del giro, con lo que la verdad es que quedamos un poquito apretados de tiempo, ¿cierto? Son solamente 5 días después el plazo en el cual el Servicio de Impuestos Internos tiene que girar y plazo que efectivamente cumplió en el proceso del año 2024, ¿ya? Así que la verdad es que el resto de los temas son una norma bastante similar al caso, a la reforma del año 2000, al proceso del año 2024 y también como esa incluye la posibilidad de poder, entre comillas, desarmar estructuras que tengamos afuera con tenencia indirecta para efectos de poder traernos esos activos a Chile, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo y para efectos de poder responder algunas preguntas, si les parece, quedamos hasta acá con el tema de la repatriación. Javier, si te parece, para que podamos comentar también algunas preguntas Perfecto. que nos habían llegado al chat. Muchas gracias, Javiera. Efectivamente estaba leyendo algunas preguntas. Lo cierto es que probablemente no alcancemos a tratarlas todas porque nos comprometimos hasta las 11:30.
pero aquí tengo algunas que quisiera leer y aquí el panel pueda responder. Una primera pregunta es artículo cuarto transitorio. Eh, que exime de IVA la venta de viviendas por el plazo de un año. Párrafo segundo del numeral cuarto de este artículo reafirma el derecho para el vendedor a utilizar como crédito fiscal el IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios destinados a la construcción de inmuebles eh, del inmueble. Aquí surge la siguiente interrogante. ¿Qué pasa con el crédito fiscal en que incurre la inmobiliaria destinado a la venta del inmueble, como por ejemplo por la comisión pagada a la empresa que efectúa el corretaje o los IVA asociados a la mantención en que se ocurre entre la construcción y la posterior venta, aseo, reparaciones, agua, gas, entre otros? Jaime, no sé si puedes tú. Sí, sí, perfecto. Esa es una muy buena pregunta porque efectivamente yo creo que sería, primero creo que sería bueno, digamos, de que se incluyera una indicación de que también se incluyera obviamente los créditos asociados a la venta. Y claro, probablemente el enfoque estuvo principalmente en lo que era el IVA crédito más relevante, en la parte de la construcción, pero esos otros IVA menores en su acumulación pueden ser relevantes. Por tanto, en principio, a mí me parece que la norma no estaría protegiendo esos créditos, ¿ya? Desde esa perspectiva, yo concuerdo porque la pregunta obviamente creo que va enfocada a decir, oye, ¿sabéis qué? Acá hay créditos que están quedando fuera, asociados, digamos, a las ventas de estos inmuebles que no se están considerando y tal como está redactada la norma, a mí me parece que no quedan protegidos, ¿ya? Por tanto, esa es la respuesta. O sea, hoy, con el proyecto tal cual está, solamente sería el IVA crédito asociado a la construcción, no a la venta. Insisto, probablemente se dio por las diferencias de relevancia de monto de crédito, pero en proyectos inmobiliarios grandes, esos créditos asociados a los corretajes o a la mantención del inmueble hasta la venta pueden ser relevantes también en su acumulación. Por tanto, sería bueno y esperable, digamos, de que se incluyera una indicación también incluyendo esos créditos IVA. Perfecto. Una próxima pregunta. A propósito del webinar, tengo la siguiente pregunta para el tema de la exención temporal del IVA en la venta de las viviendas. Trabajo en un holding inmobiliario y tengo el siguiente caso que me queda la duda si quedaría dentro de la hipótesis de exención del IVA. La inmobiliaria que desarrolló y comercializa un proyecto inmobiliario vendió uno de los edificios a una inmobiliaria del mismo holding, empresa relacionada. El artículo cuarto transitorio del proyecto de ley en el numeral segundo contempla una excepción que señala que no se considerará primera enajenación la transferencia de dominio por cualquier causa entre viviendas relacionadas. Las viviendas que venda la última inmobiliaria estarán dentro de la exención y se consideran primera enajenación, dado que el proyecto de ley no señala plazos para el caso de la venta entre empresas relacionadas. ¿Sería indiferente cuando se haya realizado esta venta? Ejemplo, la venta fue el 2025. Claro, yo ahí no concuerdo quizás con la hipótesis de la pregunta porque claro, de una lectura directamente a ese numeral, no parece haber una norma que limite el plazo de esa venta entre relacionados, pero la verdad de las cosas es que la misma norma en la parte inicial es donde establece el plazo de un año. Y claro, lo más probable es que esa venta dentro del mismo grupo empresarial haya estado grabada con IVA. Por tanto, yo no creo, yo creo que lamentablemente esas primeras ventas que se hicieron entre grupos inmobiliarios, probablemente, al menos con la redacción actual, y no veo que el servicio pueda extenderlo vía interpretación, no, debieran considerarse primera venta y por tanto las ventas de esos inmuebles por la segunda inmobiliaria, ¿cierto? Quedarían grabadas y no podrían sujetarse, digamos, al beneficio. Por tanto, ahí sí también sería si se pretende, y creo que tiene sentido que sea así, o sea, políticamente hablando, hoy día hay mucho stock, ¿cierto?, de inmuebles y justamente la idea de esta exención es poder generar, digamos, la venta de estos inmuebles y probablemente hubo movimientos entre las inmobiliarias por distintos motivos de orden económico que generaron, digamos, movimientos de inmuebles internamente que quedarían fuera. Entonces, si se pretende que esos inmuebles también puedan sujetarse a la exención, esas ventas relacionadas en forma previa al ingreso, incluso el mensaje presidencial, sería bueno que la ley lo incorporara derechamente, porque yo creo que desde una perspectiva de circular, la interpretación es que no, o del oficio, si se llega a preguntar el día de mañana, la respuesta es que no, porque el plazo está establecido al inicio, digamos, del artículo cuarto transitorio. Y desde esa perspectiva, ese numeral, a mí me parece que esas ventas relacionadas igual deben ser consideradas dentro del mismo plazo. Es la interpretación al menos que le doy yo. Claro. Oye, hola Javiera, pero parece que es para Jaime. En cuanto a la eliminación de las ganancias de capital, ¿el proyecto incluye acciones, fondos mutuos y fondos de inversión sin presencia bursátil? No, lo que hace en definitiva el proyecto es eliminar, digamos, el impuesto único, vuelve, por así decirlo, todo para atrás
a cuando era ingreso no renta, y por tanto se tienen que cumplir los mismos requisitos de siempre. O sea, la adquisición y la venta, entre otros escenarios, ¿cierto?, tiene que ser en casos de con acciones con presencia bursátil. Por tanto, no, el proyecto no incluye esos escenarios. Perfecto. Estimados, en caso de donación en vida, ¿el monto donado constituirá parte del acervo hereditario al momento del fallecimiento del donante? Agustín. Sí, sí, que estaba leyendo, que acá estaba leyéndola aquí internamente. Efectivamente, si lo donado efectivamente en la vida del donante causante posteriormente, forma parte del acervo hereditario para efectos de ahí distinguir, digamos, del acervo hereditario para el proceso de partición o bien para la incorporación en el inventario del impuesto de herencia. Yo creo que hay un poquito distinguir una u otra mecánica. En ambos casos, si efectivamente se tiene que incorporar, digamos, tanto lo donado en vida, ¿ya?, y acogido al beneficio con la opción, ¿verdad?, de utilizar el 100% del impuesto pagado. ¿Ok? Y si es desde la perspectiva civil, propiamente tal, en el proceso de partición, eventualmente que pueda existir, sea de común acuerdo o bien judicialmente, el acervo, digamos, hereditario, se creará el primer acervo hereditario, que son las donaciones que el donante, que el causante efectúa en vida, y por lo tanto se configura toda la teoría de los acervos, el primer acervo imaginario, y en definitiva verificar cuál es la situación en que queda ese heredero. ¿Ya? Espero haber respondido la pregunta, porque son dos miradas, ¿ya? Una más civil y una más tributaria, pero desde la perspectiva tributaria tengo que incorporar lo donado en vida con la utilización del 100% del impuesto pagado, a pesar de que, o sea, del impuesto, digamos, determinado a pesar de que pagué el 50%. ¿Ya? Oye, hay una pregunta que dice Javiera, man dirigida a Javiera, parece que las conoce, pero no sé si ella trató el tema o no. Así que, Javiera, si quiere contestarla también, con respecto a tercera o al que quiera, con respecto a terceras viviendas del proyecto, cuando el arriendo es amoblado, ¿cómo pagarían en caso de persona natural o personas jurídicas? A ver, creo que fue materia del tema de los DFLO, me De los imagino que Los DFL2, DFL2. claro. claro. A ver, la renta, como se propone en el proyecto, y en la medida que el contribuyente sea persona natural o jurídica, se pueden acoger a este 5% impuesto único, ¿ya? Eso desde la perspectiva de la renta propiamente tal. Ahora, respecto a si es un arriendo amoblado, ¿verdad? Me imagino que un poco la pregunta va en función del tema del IVA, ¿ya? Del impuesto IVA. Entonces, ahí sí el inmueble es amoblado, obviamente por un hecho grabado especial, ¿verdad? Se va a afectar con IVA, ¿ya? Y por lo tanto la renta de arrendamiento, no en su totalidad, ¿verdad? Y por lo tanto, desde ahí obviamente que se deberá pagar el impuesto respectivo. Ahora, y hilando un poquito más, o profundizando un poquito más, la pregunta que cae es, ¿podrá aplicar un 27 bis esa persona jurídica respecto de una renta que se está afectando con IVA, que se está afectando con un impuesto único del 5%? ¿Ya? Eh, y ahí obviamente en principio uno podría entender que sí, ya que esa persona jurídica, ¿verdad? Puede pedir el tema de el 27 bis, la restitución de los remanentes, ¿verdad? De créditos fiscales. Pero habría que ver, obviamente, cómo lo interpreta el servicio, porque hay una serie de normas que conjugan el artículo 12, letra E, número 7, ¿verdad?, de la ley de IVA, en conjunto con cómo conversa también esta renta exenta o la incorporación de la renta del 5% en el registro de renta empresariales. Y ahí hay que ver un poquito si se puede afinar un poco la reacción normativa o esperar la interpretación del Servicio de Impuesto Interno en caso de que se apruebe. Eso. Súper, súper bien. Agustín, entiendo que no hay Sí. modificaciones a las reglas de valorización de los activos que se donen. Así es. ¿Por qué? Porque esto es una norma transitoria, ¿ya? No es una norma permanente. La rebaja del 50% es por una, como dice la norma, por una sola vez, ¿verdad? En el plazo de un año, ¿ya? Entonces, no hay cambio normativo al artículo 46 bis de la Ley de Impuesto a Herencia, Asignación y Donaciones. Súper.
Súper. Yo no sé, ahí está Álvaro, parece que esa la había comentado Álvaro. Sí, Yo quisiera darle las gracias a todos por la asistencia. La verdad que para estos tiempos, aún no terminando la renta, efectivamente tener tanto asistente, llegamos a 170 en algún minuto, nos deja muy contentos poder participar, poder desarrollar las ideas, poder ser parte de un motor de discusión. Así que en nombre de CCR le damos las gracias, esperamos, vamos a estar haciendo otro evento de discusión en la medida que esto vaya avanzando. Francisca le enviará luego probablemente algún link, el video de la sesión para aquel que no pudo asistir, a los que se inscribieron, porque se inscribieron como cerca de 300 personas, pero uno asume que el ánimo está y no siempre los tiempos lo acompañan. Muchas veces también pasa eso. Así que en nombre del equipo de CCL les mandamos un abrazo. Les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos para un futuro cercano cuando tengamos alguna otra actividad. ¿Ya? Lean nuestros reportes también en nuestros newsletters que estamos haciendo como equipo.